Bueno, Sonia es artista, feminista, curadora de arte, es la creadora de Snorkel, proyecto web sobre crítica de arte contemporáneo emergente barcelonés. Ha comisionado varias exposiciones de arte en España, es editora del libro A Brief History of the Future, es escritora Ya lo Sonia de varios artículos sobre arte, feminismo, como Living a Feminist Life, que me gustó mucho particularmente, y que pues también les compartiremos si ustedes gustan. El nuestro es un mundo de vértigo de 2017 y pues es doctora en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Bueno, yo me presentaría con lo que estoy haciendo, porque precisamente, bueno, yo he sido de esas personas, a mí me ha salido trabajo con esta crisis y me ha salido uno de mis trabajos favoritos, que es hacer podcast, porque significa pensar con, y significa que son los demás los que tienen que hablar bien y las personas con las que hablo, y era muy escéptica hacerlo a través de la pantalla, porque las relaciones personales, ¿no? Mis relaciones con parejas a distancia mal, porque no me gusta hacer Skypes, ¿no? Y que, bueno, pues que estoy haciendo 2 series de podcast y una se llama El feminismo under corona y otra es sobre la relación entre la investigación del océano y el corona dichoso, ¿no? Entonces, en el primer podcast yo aproveché y lo hice con Ran Zhang, que es una artista de origen chino, que ahora es holandesa, tiene pasaporte holandés desde hace muy poquito. Y con ella estaba yo en París, que nunca hago esto de saltar para ir al opening de una amiga, ¿no? Pero como excusa, llevaba mucho tiempo sin ir a París. Me sigue pareciendo que París es una ciudad sobredimensionada y sobrevalorada. Pero bueno, había un punto hogareño hacia mi cultura, ¿no? La frialdad alemana. Y bueno, claro, entraba el coronavirus en Europa, ¿no? Y como que entra en Europa, de repente se vuelve realmente importante, ¿no? O sea, es todo el europocentrismo, ¿no? De esta pandemia, aparte de todo lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo, bueno, con todos los riots, en fin, me pierdo mucho, desvío mucho, pero bueno, creo que también hay un sistema de conocimiento patriarcal que es la línea recta y que vas en línea recta y con las cosas muy claras y vas avanzando, y a mí pues me gusta coger desvíos todo el rato y volver, y cuando voy en bici hago un poco esto, nunca cojo el camino más, digamos que nunca cojo el camino más práctico, sino el que más me gusta, o me voy haciendo desvíos y así descubres la ciudad en la que vives, si es que se puede ir en ella en bici. Bueno, pues entonces con Ran, ¿no? Me parecía oportuno empezar a hablar con ella, porque con ella empezó mi primera conversación, ella me contó lo que era el coronavirus, estábamos en París, la gente se distanciaba de nosotras porque ella era asiática. No, ella no sabía, ella pensaba que era porque iba muy guapa, que la gente la miraba por la calle los primeros días, cuenta en el podcast, ¿no? Y también me di cuenta del aspecto colonialista del feminismo, por decirlo de alguna manera así bruta, no lo tengo muy elaborado. Pero yo le iba entrevistando, ¿no? Bueno, íbamos hablando, yo siempre hablo mucho aunque no aparezco en los podcasts. Y entonces me sentía y lo hablaba con ella como la policía feminista occidental, de dime que hay machismo en China, que encima China es tan grande, que es tan diferente una persona del norte de China, del sur, es tan diferente como yo lo puedo ser de un finlandés, o sea, es una burrada allí. ¿No? Iba como, me sentía como yendo persiguiéndola, ¿no? Con este feminismo, ¿no? Como me tiene, como que me, ¿no? Y ella iba contando cosas, evidentemente, pues Ram iba contando que, bueno, que con el maoísmo, ¿no? Cuando Mao, bueno, pues instaura esta suerte de comunismo con todas las comillas y las cursivas que queramos poner, bueno, pues las mujeres entran en la fábrica, o sea, la sociedad china se estructura de manera diferente. Evidentemente yo la perseguía de manera policía feminista de, sí, las mujeres entran en las fábricas, pero ¿quién limpia en casa? ¿No? Porque que las mujeres entramos al mercado laboral de la Alemania y el feminismo de España aquí, los debates me parece que son mucho más sofisticados, y cuando estuve en Bogotá me parecía que los debates eran más sofisticados, pero luego a la vez habla de feminismo a través de las olas. A mí la idea de olas del feminismo no me gusta nada, porque entonces tiene una lógica de progreso y desarrollo, ¿no? Que llega una ola, mejora la siguiente ola, llega otra ola y todas funcionan a la vez, o sea, las necesitamos todas. Yo no puedo irle a mi mamá con la teoría queer y la abolición del género, o sea, y ves, es machista lo que digo, porque digo mi mamá y no digo mi papá, peor. Bueno, no puedo ir a mi papá, mejor dicho, ¿no? ¿No? Como que tienes que usar
todos, ¿no? Pero sí pensaba últimamente, ¿no?, en la cuestión del, no sé, o mismamente veía un vídeo el otro día de Ana, de Más Arte, Más Acción, que había hecho como un documental, y el fútbol, a mí me gusta el fútbol, es uno de esos vicios que tengo y me convierto en un poco hooligan, solo durante el partido. No, pero ella hablaba de cómo el fútbol había servido para un proyecto, no sé qué, ¿no? Y desde el carnet de buena feminista, pues no hay que odiar el fútbol. Luego está la gente hipster como yo, que digo que me gusta el fútbol delante de un montón de feministas para chirriar, ¿no? Y a mí el fútbol me gusta porque odio sin sentimientos de culpa. O sea, a mí me cae muy mal Cristiano Ronaldo, veo el fútbol, siento una furia enorme que como que desbordo toda mi furia, ¿no? Puedo entender. Supongo que también porque crecí mucho creyendo que ser feminista era que quería ser un chico y repudiando toda la feminidad, las lacas de uñas, los pintalabios, bueno, todavía, ¿no? Todos los atributos que se llama misoginia, ¿no? Todos los atributos vinculados al campo de lo femenino. Entonces, bueno, ¿no? Cuando pienso en el feminismo, ¿no? También pienso en ese buenismo occidental, también con Brigitte Vasallo, que será la segunda persona de los podcasts del feminismo. Ella también cuenta cómo los países que tienen, o las sociedades, mejor dicho, que tienen como esta cuestión queer y como, bueno, ¿no? Mi país se puede casar la gente gay. Pues con esto te posicionas con superioridad con respecto a otras culturas, sobre todo Occidente, que ha crecido con una gran islamofobia, ¿no? Y los países árabes son aquellos que, ¿no? Y las mujeres árabes son todas sumisas y con burka y todas son iguales, ¿no? Y el otro es idéntico, ¿no? Pensaba también esta cuestión del feminismo, ¿no? Y luego el feminismo académico, que no mete la vida, y son un montón de señoras. O yo ahora tengo un problema con el feminismo profesional, que son las feministas que me gusta leer, pero que se comportan como los señores académicos de siempre. Entonces, el sistema que legitima tus contenidos es el sistema que criticas. Y bueno, pero bueno, luego llega la extrema derecha y no toca estas mini fracciones y estos matices de este feminismo otro, los tienes que dejar de lado y todas a por una, ¿no? Entonces, no, con Ran eso, que decía que me quedé pensando, y también me quedé pensando si lo que yo he leído de feminismo aplica. Yo también soy gallega, es decir, soy de una sociedad matriarcal, es machista matriarcal, pero no funciona igual que la italiana, que es patriarcal, ¿no? Entonces, como que las mujeres gallegas tienen mucho la sartén por el mango, que decimos en España, ¿no? Pero que no salgan de la cocina. Pero bueno, mi abuela era granjera y era como mi abuelo. O sea, los dos estaban más o menos igual, menos que ella cocinaba de aquella manera, ¿no? Yo no he tenido la abuelita que cocina. He tenido la abuelita que me hacía matar animales y despellejarlos y todas esas cosas. Entonces, claro, pensaba qué feminismo, cómo, y también cómo tú misma cambias, ¿no? Y tienes que estar como atenta a las contingencias. Y en esto me gusta mucho algo que dice Brigitte Vasallo, dice que, porque yo, bueno, también lo de la identidad como prisión, ¿no? Como que las políticas de la identidad, pues claro, a mí me emerge la clase trabajadora, ¿no? Porque yo soy de clase trabajadora, primera universitaria de mi familia, primera mujer de 38 años sin hijos, sin pareja hace muchos años, ¿no? Como que es un cambio, y entonces está este feminismo europeo del norte mega sofisticado ya con unos modelos de familia, y tú todavía todavía tu familia o la gente de tu ciudad está intentando entender, porque si eres mona, pues nunca has tenido pareja y no tienes hijos y desgraciadamente no me puedo llamar lesbiana, ¿no? Y entonces, bueno, que también, bueno, una misma, ¿no? Todos estos procesos, pero digo que hay como una cuestión como de la cárcel identitaria, que yo a veces siento como las competencias de quien tiene menos privilegios, ¿no? Pues si estás con alguien que está sufriendo racismo, pues tú sacas tu cuestión de clase, encima eres mujer y no sé qué, y estamos como todos compitiendo a ver quién es la persona menos privilegiada, y esto es una cosita como problemática, porque también esta ruptura, que es la típica ruptura de la izquierda, ¿no? La izquierda siempre fracturada, sea lo que sea la izquierda, que ya no sé ni lo que es, contra la derecha, que esa no tiene ni que hablar, están siempre unificados, quieren crecimiento, capital, poder y dinero, o sea, no tienen debates internos. Pensaba que feminismo, ¿no? Porque también a mí pues incluso el feminismo de Barcelona, que es más hardcore que el de Alemania. Alemania es un país tremendamente tradicional, porque cuando tienes un Estado
que te protege tanto, que es el Estado papá. Me pasa ahora, ¿no? Hay la cuarentena, de aquella manera, vivimos la ciudad más maravillosa, o sea, siempre hemos podido salir a la calle, también por esa superioridad de que aquí no nos va a pasar nada, ¿no? Que se percibe, se huele en el aire. Pero pensaba en esta cosa de que aquí a los freelance, a los trabajadores, pues se les ha dado, yo no los he pedido por otros motivos, pero se les ha dado, porque el corona me dio trabajo y se les ha dado 5.000 euros mínimo, ¿no? Para que, pero te los dan y te quedas en casa encerrado dentro, ¿no? Escoge, en vez de coger el dinero y corre, como la película, escoge el dinero y enciérrate en casa. Y curiosamente mis amigas y amigos que quizás lo están pasando peor en Barcelona o en Madrid, pues están creando redes de solidaridad o se están haciendo cosas en comunidad, están como emergiendo cosas y desde los palacios estos de la soledad, ¿no? No todo el mundo ha podido recibir este dinero en Alemania, hay mucha gente que no, o sea, no quiero ser injusta, pero pensaba en la perversidad del Estado que te protege a la hora de que cuanto más te da, menos le reclamas, menos críticas le puedes aportar, y pensaba que para mí este era un momento muy solitario de la sociedad en la que vivo actualmente, ¿no? Porque eso, te dan el dinero para que te quedes bien encerrado en casa y no tengas que salir a trabajar. Y así tampoco creas. Pues eso, que no sé, con el feminismo, pues yo nunca he trabajado con el feminismo como tema, porque como tema no se me hace muy interesante. No, me decía un hombre precisamente que el feminismo era una herramienta ética, ¿no? Y hay gente que habla de metodología queer. Me lo queer me cuesta, hasta que leí a Sara Ahmed y resulta que las mujeres heterosexuales que no nos casamos, ni tenemos pareja, ni queremos tener hijos, pues somos muy queer porque no le somos útiles al sistema, no reproducimos el sistema reproduciendo la vida que posibilita el sistema, ¿no? Pensaba mucho en esta pandemia y voy a quedar muy mal con lo de las mujeres y los niños primero cuando se hunde el barco en el Titanic, ¿no? En la película, y preguntaba ¿por qué? Porque reproducen el sistema ideológico, económico, ¿no? Pero podría haber otra distribución. La gente con trabajos más útiles de manera para la vida, para el cuidado de la vida, los primeros en la lancha. A lo mejor algunas mujeres, artistas, se quedan fuera de la lancha. No voy a decir que estoy diciendo cosas, pero hay como unas maneras de dividir a la sociedad que las hemos dado como naturales y normales y luego se legitiman con un montón de leyes naturales, ¿no? De apareamiento de los animales, que la otra serie que estoy haciendo, por si a alguien le interesa, del océano, pues el sexo de los peces. No solo las langostas para seducir al macho langosto le hacen lluvia dorada encima en la cara, que me parece maravilloso, sino que muchísimos peces cambian de sexo, género, como queramos llamarle, a lo largo de su vida. Y entonces nacen hembras, se vuelven macho, vuelven a ser hembra, vuelven a ser macho. No es que cambian y se quedan, es que van así. Entonces, cuando llegue alguien con determinismo biológico, pues hay también indeterminismo biológico, ¿no? Y en el fondo del mar parece que pasan cosas como muy alucinantes con la sexualidad de los pescados. No digo, ¿no? Porque siempre llega alguien y te cuenta que el león y la leona, ¿no? Entonces, bueno, pues llegas con los peces y los peces están cambiando de género todo el rato. Y había un guión, o me callo y habla alguien más, o... Que las participantes, los participantes se animen también a como discutir algunas cosas que nos estaba diciendo, proponiendo Sonia. Entonces, este espacio es para ustedes, para que hagamos un conversatorio. Bueno, cuando me invitan a hablar de sonido así, ¿no? Como mi fuente de sonido, mi tecnología es mi cuerpo. Yo bailo, me gustan mucho todas las músicas electrónicas. De hecho, hay una cuestión de género entre el house y el techno, ¿no? El tech house es esa cosa intermedia, hay misoginia, y esto lo dice una pieza, de Tony Cockes, que se llama Micro House, que hoy nos dijo que sí a participar en un librito. Vale, espera. Es como una instalación multipantalla y ahí él habla, son un montón de monitores de estos antiguos así que gustan tanto en el mundo del arte, ¿no? El monitor de Sony setentero que está súper difícil de localizar, si se quieren usar hay una empresa alemana comprándolos todos y reparándolas, son muy listos. Y bueno, ahí expone como el uso de la música de tortura, ¿no? Desde la cárcel de Guantánamo un montón, como que es como un PowerPoint expandido en el espacio. Y bueno, yo me acuerdo que fui y me bailaba el piececito, ¿no? Porque aunque la pieza se inspira en la música, lo que se llamó el micro house, que fue lo que empezó Ricardo Villalobos, ¿no? Que es como un DJ re famoso, pero yo recuerdo estar en la universidad en el 2003 y salió la alcachofa y realmente era una alcachofa, ¿no? Cuando te comes la alcachofa
o una cebolla, ¿no? Esta cosa de escapar la música me pareció como maravilloso. Luego no lo he visto mucho más, nunca más, ¿no? No cuenta la leyenda, es la música de la comunidad gay negra de Chicago, con más poder adquisitivo que el techno, que es de la comunidad negra de Detroit. Ahora está habiendo unas luchas bastante fuertes en Twitter. También a mí, igual porque soy blanca y europea, ¿no? Pero esta cosa purista de que los blancos robaron la música a mí no, me enferma pensar en una nacionalidad española pura o sea, no me cabe en la cabeza si las culturas son contaminación, pero sí que entiendo que el apropiacionismo de una persona hacia, o sea, de una cultura hacia otra, una cosa es apropiacionismo y otra préstamo y de otra cita, ¿no? Los europeos se robaron la música de los negros en Estados Unidos, decía precisamente alguien que invitamos a escribir en un libro, para no pagar derechos. Bueno, eran los 80, Berlín era esa isla medio extraña, había dividida por el comunismo. Yo me leí un libro y sí que iban a la costa y compraban unos vinilos. Y sucede que en Estados Unidos acaban la Warner, sacaba discos de house o de techno y claro, son grandes discográficas que los tienen que vender al momento, o sea, están... ¿no? Y luego los tenían almacenados en cajas y todos estos berlineses de Hardware Records, mayor parte de hombres, ¿no? Aunque las mujeres en el techno, en la radio, dos, una que se llama Mónica, ahora no recuerdo los nombres, pero eran dos mujeres las que impulsaron la radio y una era como la mainstream y otra era la más deluxe, ¿no? Siempre hay estas luchas, ese binarismo siempre está ahí. Bueno, pues que ellos iban a recoger a no sé qué frontera estos vinilos porque en Estados Unidos las discográficas los tenían almacenados como basura, que encima llegaban fallidos y llegaban con defectos del plástico, ¿no? Porque el viaje de un disco de vinilo por el Atlántico en los 80 y a ellos esto les gustaba, ¿no? Porque aportaba cosas a la música, ¿no? Hay este mito de que el dub es un fallo, todo viene del dub, parece ser. Y bueno, también había este debate en Twitter ayer, ¿no? Alguien de la música de baile no existe, esto es una categoría blanca. Y luego salía alguien comentando, bueno, que el vals es una música de baile, ¿no? Y sí que hay un podcast maravilloso. Hay un teórico maravilloso que se llama André Lepecki, que él estudia cómo la coreografía nace asociada al poder, ¿no? Como Luis XIV o Luis XIV, ¿no? Uno de estos franceses, pues es un rey al que le gustaba mucho bailar y que se reúnen no en vano un juez y un científico, no recuerdo si matemático, y hablan de cómo hacer partituras del baile, es decir, que ni son bailarines ni son músicos, o sea, que es el sistema judicial el que marca las leyes y un sistema científico como creo que es, igual me equivoco, la matemática, ¿no? Y entonces ellos deciden cómo se hacen las partituras de coreografía. Entonces Lepecki también va desarrollando como cuando tú te manifiestas, o sea, lo que el poder quiere es que te muevas todo el rato. Y cuenta el ejemplo del 11 de septiembre, porque él vive en Nueva York, cuando hay el atentado contra las Torres Gemelas, pues la gente está parada para ver qué pasa y los policías te dicen... O sea, no hay nada que ver aquí, muévanse, muévanse. En España también pasa esto, ¿no? Si hay algo y tú te paras, siempre aparecen un montón de machorros policías a decirte que no te muevas. Y él habla de cómo el capitalismo y del poder, pues es el movimiento y nunca te puedes parar a mirar, ¿no? Igual pararse es lo más radical de aquella manera. A lo de la música, ordénate, Sonia, ordénate. Bueno, que yo ni hago música, que yo he sufrido ese miedo a la tecnología, como de pensar que se me da mal, como que todavía cuando cojo una máquina creo que le voy a dar un botón y se va a romper, ¿no? Y esto es una cosa que va con la clase, ¿no? También creo, y con el hecho de ser mujer y que, bueno, y eso que yo tuve un papá que me educó, como no tengo hermanos, no sé si me educaron tan feministamente como yo creo, no tengo con qué comparar, ¿no? Pero bueno, es que a mi papá no le gusta hacer, como trabaja en la construcción, en casa no le gustaba hacer agujeros con el taladro y era, no te voy a enseñar porque no me apetece hacerlos a mí, ¿no? Pero sí que noto, ¿no? Esta cosa de que crees que se va a romper la computadora, el ordenador. Entonces, bueno, pensaba así, aquí seguro que hay muchas personas, muchas mujeres que hacen música, pensaba también en la cuestión de la mirada masculina, ¿no? Como para mí la música rock, no tengo nada en contra, pero leía unos ensayos hace muchos años que igual están obsoletos, pero que me gustó mucho, ¿no? En este fervor intelectual de entender aquello que a mí me gustaba tanto, que era ir de fiesta muchas horas y bailar.
pues la música rock como una música logocéntrica, ¿no? Como que Occidente es la melodía, ¿no? Y la melodía, digamos, que sería como el contenido de la palabra. Decían estos libros, creo que era Simon Reynolds, que es este que todo el mundo cita en Estados Unidos, pero lo leí en el 2003 y estamos en el 2020. Y a mí no me importa citar de memoria y no me importa equivocarme y no me importa como ir añadiendo cosas, ¿no? Como la cosa del rumor, ¿no? Que tú fuiste a comprar y se expande un rumor y no fuiste a comprar, sino que acabaste no sé dónde, en Marte, con 8 personas y tú solo fuiste a comprar el pan, ¿no? Bueno, pues hacer como algo así, ir mutando las teorías de los grandes señores, a mí South Park me decepcionó mucho porque me hacía unos amigos unas comedias de South Park allá en el año 2002 y cuando vi South Park fue como, pues vaya. ¿No? Y cuando me cuentan en las mejores obras de arte, pues lo decía Martí Manén, un comisario español, que son las que te han contado, porque te las cuentan con tanta pasión. Ahora, lo de contar música es complicado, ¿no? Porque uno siempre cae en las cursilerías. A mí las reseñas de música me hacen mucha gracia porque toda la música electrónica es evanescente y con sonidos, o sea, no, es difícil relatar esa experiencia como, no sé, como es difícil pues hablar de drogas lisérgicas, a decir qué sientes tú cuando follas, o sea, tienes un órgano, no sé, son todo cosas que el lenguaje se te queda corto y supongo que por eso nos gustan tanto, porque se nos queda corto el lenguaje. Entonces venía diciendo que bueno, que a veces sí que hace poco estuve en un concierto, hace poco, y me fascinó mucho un sello que se llama Morphine Records y que gente que sepa más de música así de manera práctica lo voy a poner aquí porque vale, os cuento lo que me pasó. Bueno, yo voy al primer concierto y veo a un chico francés con una guitarra y con muchísimos pedales. Entonces, bueno, iba con una amiga muy feminista, militante así, bueno, a ella no le gustaba porque le parecía que era como muy patriarcal este hombre con la guitarra y un montón de pedales y lo que decía era, lo que hacía era como, lo voy a explicar a mi manera y mal, pero bueno, para mí fue muy impactante porque las guitarras no me gustan y me encantó. Y cuando te pasan estas cosas es como cuando llevas muchos años escuchando música y sientes que escuchas algo nuevo. Y esto también no me gusta porque creo que hay la tiranía de la novedad, ¿no? Y nada es nuevo. O sea, si alguien parece nuevo es porque no está citando sus fuentes ni de dónde se inspira, ¿no? O sea, que lo de la novedad... Pero bueno, para mí sentí como esa cosa de la novedad que la tengo, ¿no? Que la critique, pues ahí cuando ves algo nuevo como que te gusta como más. Y a mi amiga no lo soportaba porque le parecía súper patriarcal y el tío con la guitarra y no sé cuántos pedales. Sucedía que hacía sonar la guitarra como si no fuera una guitarra. Y luego, a medida que fue avanzando la noche de este sello, me di cuenta que todos los músicos y las y los músicos hacían lo mismo. Es decir, el que usaba el acordeón, que había otro grupo, pues como que, no me gusta mucho la palabra, pero deconstruía el acordeón. De hecho, estaba Thomas Brickman, que sí que lo conocía, y ese usa los platos y parecía una orquesta, ¿no? Entonces, yo veía que era un poco como bastardizar o desviar, ¿no? Como hacer que un instrumento no parezca como agotar sus posibilidades o derivarlas. Claro, el primero me gustó mucho por la novedad y sucedió que era una guitarra. Y el último ya pues eran unos chicos japoneses con unas baterías y parecía una sesión de techno y yo los veía y eran 3 baterías, ¿no? Pero bueno, que discutí un poco con mi amiga, ¿no? Porque yo le decía como, bueno, yo puedo apagar y disfrutar la música, ¿no? Puedo apagar y disfrutar esto, ¿no? Sé que la guitarra tradicionalmente es el instrumento asociado al hombre, está vinculado mucho al rock y el rock funciona como una eyaculación, con canciones de pocos minutos y es como esta cosa de, ¿no? Voy a ser muy bruta, ¿no? Pues estar masturbándose y esto lo decía Simon Reynolds, o sea que estoy como legitimada por él para decirle esto. Y se hablaba mucho del presente continuo de la música electrónica en relación a ese orgasmo femenino. Estas son teorías de finales de los años 90, principios del siglo XXI, que ahora está la cosa, pero bueno, que recuerdo que me emocioné porque se escribía muy poquito de esto y estaba como muy mal visto escuchar música electrónica, no es como ahora, que es guay, ¿no? Y que es chévere. Yo lo he escondido durante años y he salido del armario recientemente, ¿no? Y sobre todo al ver que hay gente que habla de baile que no baila y ahí me viene un poco la territorialidad y creo que es malo, ¿no? Me viene esta cosa de mear, esta cosa álfica de no, vosotros no sabéis lo que es el tecno y yo sí, lo reconozco, me sale un sentimiento de propiedad muy extraño en la cultura de baile que no me sale con nada más, ¿no? Porque yo creo que vivimos en un sistema muy competitivo
Y donde te dicen competición, yo siempre digo que hay que ver alianza, que igual vas más lenta, pero vas más feliz. Me refiero que si hay alguien trabajando el mismo tema que yo, no odio a esa persona instantáneamente como se me ha educado a que lo haga, sino es como, bueno, a ver qué estás haciendo tú, a ver, unimos fuerzas y luego ser maja siempre, no siempre funciona o no te apetece o no te interesa, ¿no? Pero que veo todo como parte de un gran research, ¿no? Que también veo muy esta cosa de ser la primera o de ser la más lista o la que tiene la mejor teoría feminista, bueno, pues tiene una lógica muy tradicional, ¿no? Yo es que a veces no diría más la palabra feminismo porque simplemente creo que es un cierto tipo de ética, ¿no? Y a veces conviene no decir que eres feminista. ¿No? Volviendo a esta cosa que decía Brigitte Vasallo, una identidad como que tienes muchos elementos, ella es lesbiana y dice, bueno, pues si estoy en un grupo como muy heteronormativo, me sale la lesbiana que llevo dentro, me sale más combativa. Pero si estoy en un grupo muy burgués y de repente hay un señor que es un señor clásico, tradicional, hetero, de clase trabajadora, como lo soy yo en España, pues igual me alío más con él que con la lesbiana burguesa. Entonces ella, me parecía muy interesante esto de cómo, dependiendo de dónde estés, te sale una característica que consideras tú propia de tu identidad. Y a mí, en lobbies feministas, pues igual se me rebaja el feminismo, me viene una decepción grande, ¿no? Y bueno, sí, o en grupos feministas de personas de clase alta, pues no conecto tanto, ¿no? Igual conecto más con un tío clásico y no quiero demonizar a los hombres ni muchísimo menos, pero bueno, que también creo que hay como momentos de sororidad muy grandes en esta vida, ¿no? De sentir como una alianza muy grande con las mujeres, pero luego también ves muchos funcionamientos que son lo mismo de siempre, ¿no? Competitivos. O también, no, a mí no me gustan nada las feministas que su trabajo es criticar lo mal que lo hacen otras mujeres, o no, mujeres que critican a Beyoncé en Estados Unidos. Pues si tu trabajo como feminista es criticar a otras mujeres y no criticar al patriarcado, pues no me va, o sea, tu feminismo no va conmigo, o sea, no es el que me interesa, porque seguir atacando al más débil, ¿no? Que es más fácil. O las feministas lesbianas que te dicen que no puedes ser feminista porque no eres lesbiana. Al final es seguir atacando a, ¿no? En vez del frente común, que el frente común pues es extractivista, la crisis ecológica, el coronavirus, todo está relacionado con esto, ¿no? A mí, la crisis ecológica esta que se habla, bueno, crisis ecológica para los seres humanos también, si desapareciésemos, bueno, a veces digo burradas muy grandes, ¿no? Pero se habla mucho de perspectiva antropocéntrica en los nuevos feminismos, que no son tan nuevos, ¿no? Como, bueno, como seres humanos que no estás en el centro, que me parece difícil no pensar siendo yo, ¿no? Con toda la mochila de prejuicios, de cosas que llevo, y me parece también como incluso arrogante, ¿no? Creer que puedes no ser humana, ¿no? Y estar por encima de aquello, ¿no? Es como si me creo que puedo ser no mujer, no sé, eso, superar mi condición de género, superar mi piel o superar, no llega a ese estatus, ¿no? Como cyborg. Bueno, como veis me desvío todo el rato para otros lados, sino a la música, pero que digo, siempre he tenido este complejo porque curiosamente el campo de la música creo que es el único que valora más la práctica y esto me encanta que la teoría. En el aspecto de que cuando uno es músico yo entiendo que llegan todos estos teóricos, estas teóricas o vienen con teorías y es como, bueno, sí, ¿no? Cuéntame. Pero luego hay esa cosa también del virtuosismo que me revienta y ahora yo me estoy centrando en el mundo de los DJs y de los músicos con ordenador y que yo creo que casi toda la música es electrónica o tecnológica, porque un violín en su momento y una flauta eran máxima tecnología, lo siguen siendo de alguna manera, ¿no? Que con una flauta se pueden hacer tantas cosas. Estaba pensando en el triángulo. Esto era lo que toqué yo una vez en una orquesta. Me puse a tocar el triángulo de pequeña. También creo que la manera en que se nos da música es muy errónea, ¿no? Uno empieza a tocar la flauta con estas partituras del siglo XV, en mi escuela al menos, y no te gusta. Como uno empieza a leer con el Quijote. Te dan el Quijote con 13 años y tú dices, ¿pero qué voy a hacer con esto? O sea, que te den un libro que tú puedas como empatizar con ese libro, ¿no? Que te den un libro con un adolescente enfadada con el mundo como tú, ¿no? Y entonces tú igual así le entras a la lectura, pero lo que hacen es castrarnos mucho, ¿no? Y entonces para mí las clases de música fueron la cosa más horrible del mundo con la flauta aquella, que con una canción que parecía el himno de Europa, pero que era una canción de Galicia. Entonces también cómo se va sacando a gente, ¿no? Porque no te gusta
y eres muy pequeña y no te vas a revelar y decir que es que la forma en que se dan los contenidos o lo que se entiende por conocimiento no te gusta. Esto hasta cuando hacía el doctorado ni siquiera lo tenía integrado, ¿no? De poder yo criticar a la academia. ¿Cómo me iba a atrever yo con 23 años a criticar a la academia? Creo que ahora venís mucho más preparadas, mucho menos dóciles y me gusta mucho, ¿no? Cuando voy a manifestaciones o cosas y pienso lo que hacía yo a esa edad yo decía ni machismo ni feminismo, igualitarismo, alguna burrada así decía yo, ¿no? Porque eso también hay como esta cuestión de presentarse como limpia y exenta de un pasado, ¿no? Siempre has sido una buena feminista y con todas las... No, yo he sido misógina, yo tenía más amigos hombres, decía que eso de las cuotas femeninas que era opuesto, ¿no? Ayudarnos porque se nos daban como que se nos daba este espacio de habla. A mí tampoco me gustan los guetos solo de mujeres así mucho, creo que a veces son necesarios. Ya digo, cuando hablo desde mi posición situada de persona que está viviendo en Berlín, ¿no? Y que yo cuando fui a Bogotá, pues fuimos a una charla sobre las pistas de baile, ¿no? Con unas chicas, ahora no recuerdo en qué barrio. Y claro, no es lo mismo salir a la calle a bailar de noche, pues en Medellín, contaban ellas, que tampoco en Bogotá y desde luego no en Berlín, donde mi gran queja es que los hombres gays ocupan demasiado espacio y como que siempre tengo que estar ganándome el espacio, pero me puedo volver a mi casa sola, tranquila, en bici. Pasan cosas, pasan bastante, pero bueno, a nivel general no tengo que tener un ojo en el cogote. Entonces, cuando estoy hablando de cómo veo las cosas, eso, muy situada aquí o en un pueblo en Galicia, perdido en las montañas donde ni electrónica ni nada, o en Barcelona, ¿no? Que son los lugares que conozco y en los que he vivido. Entonces, bueno, a mí me genera conflictos esto de, por ejemplo, hablar del baile, porque pues hay muchos discursos sobre el cuerpo, ¿no? Y cosas de Judith Butler y cosas así. Y se quejaban unas feministas de que hay muchos discursos sobre el cuerpo, pero no desde el cuerpo, ¿no? O sea, como sí, o sea, pero que no hay corporalidad en el discurso, ¿no? Y a mí me obsesiona mucho esto que me criticaban en la universidad y que había mucho yo, pues ahora es al revés, como que una ¿no? Porque al final también lo que haces cuando hablas es te construyes un parapeto de muchos nombres que te legitiman y citas y cosas así, no estás hablando tú misma. Pero también hay que ser estratega, ¿no? Porque hay contextos que te piden eso. Y no sé, yo solo pensaba, volviendo a lo de la mirada masculina, ¿no? Aquel libro que leí, hablaba de cómo, por ejemplo, cuando Patti Smith se sube al escenario, o incluso Pilla y Harvey no creo tanto, bueno, que son hombres, ¿no? Que se tienen que comportar, no es como cuando eres la gran empresaria, ¿no? Hay un montón de mujeres dirigiendo empresas y es, bueno, pero ¿cómo las dirigen, no? Porque si lo que tienen es la falda de ejecutiva agresiva en vez del traje de ejecutivo agresivo, pues me da igual que sea me da más lástima si es una mujer incluso. No, pero también creo, bueno, también estuve hace poco escuchando las Riot Girls, que yo no soy muy de punk, ¿no? Me fascinaron mucho las letras para un texto que tenía que hacer para un artista. Bueno, lo hacía para mí a través de ella, ¿no? Y ponía muchas letras intenté hacer un texto punk. Y entonces para mí hacer un texto punk fue que a la gente famosa la citaba por el nombre. Es decir, que si citaba a Descartes lo llamaba René. O sea, como que no sé, no citar a la gente por el nombre de pila, ¿no? No por el apellido. ¿Qué estás haciendo cuando citas por el apellido? O sea, realmente es como me contaban de cuando yo veo homenajes a John Cage y a Steve Rachman y toda esta gente, también pienso, ¿tanto te mueve el piso para hacer un homenaje o haces el homenaje porque así tú coges un pedacito del capital simbólico de esto? No, que es que esto, o ahora con las redes sociales yo veo, no, a mí me gusta mucho, creo que acreditar es una práctica feminista, pero a veces, claro, cuando acreditas a alguien que está en una posición de poder superior a la tuya, ¿lo estás acreditando o estás subiéndote ahí un momento, no? O sea, se vuelve loca una, ¿eh? Si se pone a pensar todas estas cosas, no se queda en casa sentada. Pero bueno, que cuando veo que la gente todavía hace homenajes a John Cage es como, basta, ¿no? Porque es lo que cuenta Tara Rogers, ¿no? Que John Cage, tanto trabajar con el silencio, no él, sino las lecturas que se han hecho de él y la importancia que se le ha dado,
lo que hizo fue silenciar a toda una generación de compositoras y compositores, ¿no? Porque parece que en los 60, 70 solo estaba Cage y Fluxus haciendo, ¿no? Estaban los de Fluxus alrededor, pero bueno. Hay este libro de Tara Rogers que os recomiendo mucho, no sé si está traducido al español. Bueno, tiene una intro muy maravillosa. Pink Noises. Pink Noises. Ruido rosas. El rosa ahora me gusta. Antes no me gustaba, ¿veis? De hecho, tengo una toalla ahí rosa que me hizo... Que me envió mi mamá hace poco. Me dice, rosa, yo, bueno, rosa, venga, vamos allá. A mis casi 40 voy a aceptar el rosa. Y, bueno, lo que yo hacía en la tesis que ella cuestiona es, ella dice que la gente de sound art o de sonido, ¿no? Teóricamente, precisamente para legitimarte, hay como dos hitos a lo largo del siglo XXI de la relación arte y sonido, y uno, estoy citando muy de memoria, y uno es como vincularte con el futurismo, ¿no? Con aquel manifiesto de los ruidos de Luigi Russo, lo del año 1914 o 17. Bueno, ¿no? Que habla de que el ruido es sonido, ¿no? Y siempre tendemos a remitir a aquel manifiesto. Yo me pregunto qué más habría, ¿no? Porque una cosa es la cosa visible de la historia, ¿no? Y ahora que somos tan conscientes de lo que se publica y lo que realmente sucede, ¿no? Y pasa mucho cuando trabajas en un proyecto con muchas personas, que una cosa es la imagen de colectivo que dais hacia afuera y otra cosa lo que pasa dentro, ¿no? Y, bueno, ella cuestiona que, por ejemplo, el manifiesto de los italianos, a mí el futurismo, como viví en Italia un año, sí que no sé, esa parte álfica que tengo dentro, ¿no? Que la tengo, pues me gustó como movimiento porque dentro de Europa, pues es el más devaluado, ¿no? Como que los futuristas son esos chatarreros y Picasso y el surrealismo y Francia, ¿no? Francia importa más que Italia a la hora de las vanguardias. Bueno, pues a mí me parecía muy interesante lo que escribían, evidentemente, luego llegó el fascismo, se aliaron con él, pero bueno, hay cosas que son protofascistas. A mí el Coliseo Cuadrado de Roma me parece una maravilla, ¿no? Y es un coliseo fascista, o sea, a nivel arquitectónico, solo estético, si a veces me puedo abstraer, que cuesta, ¿no? Pero bueno, como claro, el fascismo italiano no es como Franco, a mí no me pega duro en el estómago. Entonces, por eso igual puedo verle una belleza que no veo a los monumentos de Franco, que los detesto, o la bandera española o cosas así, ¿no? Cuando son de otros, pues dices, ¡ay, qué bonita esta arquitectura! O sea, soy consciente, ¿no? Tengo una distancia emocional y no tengo una biografía familiar conectada a esas cosas. Entonces, pues ¿no? El sound art como que establece esta línea genealógica con el manifiesto de los... Pues es un manifiesto pues, colonialista, como casi todos los manifiestos. A mí la escritura de manifiesto a base de órdenes, imperativos, que es casi militar. Entonces, Ania me decía un día que quiero hacer un manifiesto queer. Y yo, para mí, un manifiesto queer no puedo usar la escritura de manifiesto. O sea, la escritura de manifiesto es de una superioridad moral y ética absoluta, no como que Debord y todos los situacionistas en París, que me caen fatal. O sea, no por esta escritura como de yo, masa inculta y letrada, os voy a decir cómo tenéis que caminar por la ciudad a la deriva. No se han inventado nada que no haya alguien que va por las montañas en el campo, o sea, no, simplemente, ¿no? Pero le ponen como un sello, ¿no? Eso que pasa mucho con la filosofía, que más casi que pone copyright a ideas que pululan por ahí, las organizas un poco y tal. Y bueno, y la otra cosa que critica ella es eso, precisamente como esa herencia de John Cage dentro de la gente que está entre la música y el arte, ¿no? Como, bueno, que es curioso eso, que él habla mucho de la disolución del autor, ¿no? Y el no ser autor, pero disolviéndose autor se vuelve más autor que nadie. Y todavía en el 2020 se hacen homenajes a John Cage en grandes instituciones y siempre hay algo más que añadir o que decir, ¿no? Yo creo que igual... Y a mí John Cage es un tipo que me cae como bien, ¿eh? O sea, los escritos y eso... Es como un señor majo, entrañable, ¿no? Yo de él aprendí que uno no regala lo que no quiere. O sea, tú no regalas la chaqueta que te guste menos que tengas, regalas la que te gusta más, ¿no? La regalas con cariño. Entonces digo que tiene unas... pasa un poco con Platón, ¿no? Que está Platón y los platónicos, que son como dos cosas diferentes, ¿no? O Marx y los marxistas. Y...
que a veces acudes a las fuentes primeras, ¿no? Me gusta mucho que dice Azucena Vieites que no hay originales, imágenes originales o cosas originales, sino imágenes primeras, ¿no? La que es primera para ti, o primera para una cultura, o primera para... pero no son originales. Y eso, que a mí me impactó mucho cuando Tara Rogers pues, se mete un poco con John Cage, que yo no había visto a nadie que lo hubiera hecho, porque John Cage como que es ese viejito casado con Cunningham, simpático, que cae bien a todo el mundo, la vaca sagrada. Y ella, bueno, más que a Cage, a toda la herencia de Cage, de que ella dice que cuando tú eres un hombre blanco, americano, en el caso de Cage es gay, pero da igual, pues tú ya naces autor, ¿no? Pero una persona que no cumple esos requisitos no nace autora, lo tienes que estar, que me pasa mucho también con el feminismo y el rechazo al pensamiento racional. A mí me encanta el pensamiento racional mezclado y fusionado con cosas, ¿no? Que todavía estás como suplicando que te dejen entrar en la gran conversación de los señores académicos y ya te dicen que tú, feminista, los cuidados, el cuerpo, lo no verbal, no, lo quiero todo. Quiero el cuerpo y quiero el logos también, ¿no? Entonces, claro, que si, ¿no? Pues voy a irme al extremo, ¿no? En un sistema que crece donde el referente es blanco y el referente es masculino, pues si eres mujer y negra o mujer y indígena, pues la autoría te la tienes que estar ganando cada vez que haces algo, lo tienes que estar haciendo. Lo que me parece muy preocupante es que las mujeres no tengamos el derecho a fracasar en el espacio público. Siempre lo hacen bien, ¿no? Cuando ves las noticias de artistas, compositoras, documentalistas, cualquier cosa, cocineras, ¿no? Los cocineros son chefs y las mujeres siguen siendo cocineras, ¿no? Cuando hace ropa, al menos en español de España, el modisto es Jean-Paul Gaultier y la modista es mi abuela, que era modista, ¿no? No como también ese género que hay en la misma palabra declinada masculino-femenino. Y nada, eso, la cuestión de estar, bueno, de quién ya tiene la autoría, por eso también hay mucha crítica, ¿no? Con el apropiacionismo de otras músicas o con el apropiación, o la no cita, ¿no? Hombres que trabajan como robando muchas cosas y todo el mundo lo sabe y no siente la necesidad de estar acreditando y es, bueno, yo igual si cojo una teoría de Foucault no lo voy a acreditar, porque ya la mastico, pero igual hay gente que sí que tengo que acreditar, porque no son el señor Foucault que todo el mundo conoce en las universidades de filosofía, un montón y todo el mundo cita y todo el mundo habla, ¿no? Pero igual si estoy citando a mi amiga poeta, pues igual está bien que no la cite desde la invisibilidad. Entonces, como que todo es como muy móvil. Si el feminismo es una herramienta ética de estar en el mundo, pues veo que no hay una fórmula y que una fórmula es como contradictoria y que depende de dónde esté tu cuerpo en ese momento, ¿no? A veces es súper feminista, pues no sé, ponerte el traje de director de orquesta, ¿no? Y no sé, igual podríamos compartir experiencias, o sea, que vosotras compartieseis conmigo, vosotras y vosotros. Sí, fíjate que dentro de las cosas que abordamos la primera clase, era también cómo finalmente la mujer ha tenido como un lugar que ha estado como con unas economías dispares dentro de la evolución de la música electrónica, porque lo que tú comentabas que finalmente la música electrónica y los avances tecnológicos han tenido que ver pues con este mito de la tecnociencia, que finalmente allí no hemos tenido cabida y es la mano de obra de la mujer ha sido quizás más ligadas como a mano de obra, ¿no? Como que la mujer estaba más ligada a la cosa de mano de obra y finalmente entonces esto tiene que ver con una relación de clase y raza. Sí, de hecho, bueno, una cosa que cuenta Tara Rogers, casi de manera anecdótica, pero que a mí se me quedó, fue que, bueno, que ella empieza este libro, ¿no? En la introducción, es un libro de entrevistas con 15 o 16 mujeres que producen música y yo la mayor parte no las conocía, excepto al grupo punk Le Tigre y bueno, y a Paulino Oliveiros, pero bueno, luego hay un montón, que hay una que se llama Pamela Z, creo, que hace unas cosas con guantes, o son unas cosas alucinantes, que yo no sabía ni que se hacían, ¿no? Entonces, cuando hablaba de este chico,
Sí, Ella cuenta que ella asocia mucho la tecnología con su papá, que su papá le compra el primer ordenador allá en los 90, claro, ella es de Estados Unidos, mi primer ordenador a mí me apareció en el 2006, ¿no? Y cuenta también, ¿no? También es diferente, los estadounidenses llegan a Internet antes que las barcelonesas, ¿no? Y cuenta cómo, pues, que asocia mucho a su papá, que le da el ordenador, ¿no? Y la tecnología con su papá y que descubre un vinilo en la casa y resulta que es su madre, que es un vinilo de su madre de un concierto en piano. Y es como, mamá tocaba el piano, a mamá le grabaron un vinilo con un piano, ¿no? Esto lo estoy añadiendo yo, ya lo cuenta mucho más mejor, ¿no? Y entonces empieza como a desenvolver y se da cuenta que en la historia familiar suya propia, que hay muchas mujeres conectadas con la tecnología, que si su abuela o su tía abuela pues era taquígrafa, otra abuela, y que si ella dice que si estas personas hubieran sido su abuelo, los hombres de su familia, ella hubiera heredado esta historia, ¿no? Que le hubieran contado que su abuelo era un gran taquígrafo y que lo hacía maravillosamente. También antes de los teléfonos, ¿no? Cuando había esta figura de la mujer y la máquina han estado muy, muy unidas, ¿no? En mi primer proyecto comisarial me preguntaba, un artista decidió usarme como material de trabajo y como teníamos muy poquito dinero, yo rápidamente dije, pues claro, pues si tú quieres usarme, pues me usamos. Claro, luego se me veía mucho como la comisaria estrella, que encima es como el material de trabajo de uno de los proyectos y yo lo había hecho desde la buena voluntad. Y él me preguntaba si en tanto en cuanto la voz comisarial es una voz que tradicionalmente enmarca con teoría una serie de prácticas artísticas, pues esto es como muy logocéntrico y luego están los cuidados y toda esta historia y yo empecé a trabajar como comisaria con esta crisis de mi voz. Y él lo que hizo conmigo fue, me instaló un Pure Data en el ordenador, que yo iba con mi miedo de estropear el sistema que él me había hecho, con estos miedos tan típicos de clase, de ser mujer, etcétera, ¿no? Y yo tenía que levantarme por la mañana y escribir, y en la sala de exposiciones había unos altavoces y mi voz no era mi voz era la del Mac, pero con un acento otro, es decir, que yo tecleaba en castellano pero usaba una voz británica, ¿no? Y entonces pronunciaba mal a propósito, ¿no? Estas cosas de que hay unas voces instaladas en el Mac, no las he vuelto a usar mucho. Y usaba me pidió que me hiciera una foto y usó mi foto para una imagen del Boder, que el Boder era como esta voz que habla tipo el mago de Oz casi, y la imagen de los años 40 o 50 es una mujer, o sea, me usó a mí, me puso a mí ahí, pero toda esta relación de la mujer y la máquina, ¿no? Pero que está escondida, que la mujer la produce, la manufactura, pero que la mujer está escondida. Y, ¿no? y con la revolución industrial, claro, y las guerras, que las guerras hacen que las mujeres vayan a trabajar y luego, claro, los hombres se quedan en una crisis muy grande, ¿no? Históricamente se habla en culturas de que, bueno, que la mujer va a la guerra, gana un sueldo, después de la guerra se acaba, sigue trabajando en la fábrica y que de repente aquellos matrimonios que eran, yo creo que todos los matrimonios son por conveniencia o porque crees que te van a querer más con un papel o la cuestión también de los derechos, ¿no? Que tengas más derechos si estás casado y casada que si no, que eso me parece muy tremendamente injusto, al menos en España es así, creo que en Alemania también. Y bueno, pues toda esta crisis, ¿no? Y que encima las mujeres se convierten también en terapeutas de sus maridos porque ellos están en crisis, ¿no? Que encima ya no son el que trae el dinero a casa. Bueno, pues toda esta problemática, ¿no? De que nos vayamos al trabajo de fuera de la casa para seguir trabajando dentro. Y bueno, creo que lo que ha habido, porque también yo ahora veo que hay como muchos artículos de pioneras de los sintetizadores. Wendy Carlos es la imagen que, ¿no? Como que es más una situación de invisibilidad, ¿no? Ahora en un texto que pedíamos, pues había toda una lectura de la negritud en relación a la tecnología en Detroit, ¿no? Que en Detroit hubo un apartheid, en Detroit había mucho jazz, ¿no? Porque Detroit se volvió esta ciudad como que era la cuarta potencia estadounidense, o sea, es una ciudad que ha tenido como crisis una tras otra, parece ser que es donde el tecno emerge en este momento, otro momento más distópico de Detroit. Yo nunca he estado en Detroit, ¿no? Pero he visto documentales y puedo hablar desde lo que he podido ver en mi pantalla.
Pero bueno, y él hablaba de, bueno, de todo este uso de la mano de obra negra, ¿no? O hoy en Twitter con todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Con el asesinato de George, ahora no recuerdo el apellido, bueno, que todo empezó con un vídeo viral hace días de una mujer, bueno, mintiendo, llamando a la policía que un hombre negro estaba, ¿no? Y de repente pasó esto y bueno, yo he seguido, ayer estaba un poco insomne viendo qué pasaba, pero bueno, y había un tuit que era como, bueno, que realmente los afroamericanos habían construido gratis Estados Unidos, ¿no? Y que era el país que les pertenecía. Y bueno, y él trabajaba toda esta cuestión desde el ensamblaje de los coches, ¿no? Porque a Detroit también le viene muy bien la Segunda Guerra Mundial para resurgir económicamente tras una crisis brutal que tiene, con la crisis esta del 29 de los Estados Unidos, de la bolsa, ¿no? Que es la telequia del dinero así de la bolsa, pues se pone armamento militar, ¿no? Y claro, y luego sacaba el armamento militar con la guerra y vuelven a entrar en recesión y la cuestión del Fordismo y bueno, pues como toda esta mano de obra negra está en la tecnología mucho antes de que llegue el tecno de Detroit famoso, ¿no? Entonces estoy resumiendo de manera muy superficial lo que leí hace pocos días, pero sí que, bueno, creo que hay una historia invisible a muchos niveles, ¿no? Como la historia de la monogamia. La historia de la monogamia siempre incluye al amante, ¿no? No se habla del amante, ¿no? O el mismo Marx, ¿no? O el mismo Einstein, leía un artículo, ¿no? A mí me chocó mucho que hace poco leía pues Duchamp y el famoso váter, ¿no? De Duchamp, que se lo robó a una amiga que era como una baronesa, que era muy punk. Bueno, en el 1914 no había punk, pero para explicarme. Y bueno, a mí Duchamp, que me caía bien, ¿no? Pues leía aquello y fue, Dios mío, también Duchamp, ¿no? Era como la época del Me Too. Y bueno, que curiosamente el váter de Duchamp no lo hace famoso Duchamp, sino que el fotógrafo Stiglitz lo fotografía y las imágenes se distribuyen. Y que Duchamp empieza a hablar del váter como suyo mismo. Este artículo es de Siri Uzbek. Siri Uzbek creo que se escribe así. Y me parece muy fuerte que ella escriba este artículo y que los historiadores y las historiadoras del arte no se pongan a revisar esto, porque Siri Uzbek es una escritora que es una persona pública, ¿no? Con la mala suerte de estar casada con Paul Auster, ¿no? Que es un señor muy famoso. Y pues porque a veces aparece en prensa, la mujer de Paul Auster gana el premio no sé qué, y es como, por favor, o sea, Paul Auster es el marido de Siri Uzbek para mí, ¿no? Y aunque no habría que usar ninguno de estos dos términos, ¿no? Ni el marido de, ni la mujer de, y que tienen encima la cuestión de la propiedad sentimental de los cuerpos, etcétera, etcétera. Pero bueno, que ella pone el cuerpo y pone su voz, ¿no? Y hace toda esta lectura de Duchamp, y que Duchamp empieza a hablar del váter como suyo una vez se muere esta mujer que tiene un nombre como alemán y no se me ha quedado, y lo siento, debería saberme su nombre mejor, y es Stiglitz, ¿no? También se muere el que fotografió el váter y es cuando él empieza públicamente a hablar. Entonces venía un artículo de Holly Herdon, ¿no? Que es una música que está ahí muy, muy en redes y en todo, que incluso Einstein, con la teoría de la relatividad, que la hizo con su primera mujer, creo, y que la maltrataba y que tenía un contrato con ella escrito terrible, ¿no? Como de abusos, o sea, bueno, claro, a principios del siglo XX no eran abusos, era familia normal. Pues cómo realmente le roba la teoría de la relatividad, ¿no? Y encima Einstein es señor también con el pelo así como muy esponjoso y que a todo el mundo le cae bien, ¿no? Y todas estas vacas sagradas simpáticas, ¿no? Duchamp, Einstein, ¿no? Que luego, bueno, pues vas grasping en inglés, vas rascando y hay como, yo siento que hay como toda una historia por escribir, pero no solo de no hombres blancos occidentales, para resumirlo mucho, ¿no? Y que toda esa cuestión de que los hombres, la tecnología, es muy perverso lo de la tecnología, ¿no? Porque también pasa en conferencias, cuando llega la persona conferenciante, ya sea hombre o mujer, hay esas dinámicas extrañas de poder, de que te sientas un ordenador y tú dices que no sabes usar el proyector y siempre viene alguien que acude a cuidarte y a usar el proyector por ti, ¿no? Que incluso en conferencias de tecnología se dan, ¿no?
Esto de que venga alguien y te apriete el botoncito del proyector, ¿no? Y lo dice una que no sabe ni cómo se usa un proyector porque nunca me he podido comprar uno. Entonces, bueno, también como en el saber usar y no saber usar la tecnología, ¿no? Porque ahora parece un privilegio. Me decía alguien, la gente realmente ahí arriba, me decía un amigo, esos no escriben mails, ¿no? Como que también las personas que estamos obligadas a usar la tecnología y a actualizarte todo el rato, ahora el privilegio parece ser el poder desconectarte de la tecnología y que otras personas lo hagan por ti. Como que pudiéramos también compartir nuestras experiencias. Fíjate que este laboratorio también como que nace de esto, como curiosamente, Juliana y yo empezamos como a indagar como con compositoras y con mujeres que hacen como, pues que están relacionadas con la tecnología y la música. Y luego nos encontramos con Tara Rogers y nos dimos cuenta que de alguna manera teníamos una metodología parecida y a mí eso, yo flipé con eso, como que me pareció así súper alucinante. Y pues nada, particularmente yo tengo ahí como una militancia, como también esta cosa pues, ¿qué significa habitar los espacios también de sonido, de presentarse, porque también los hombres como que nos crearon esa idea de que si tienes mucho renombre, entonces vales en la historia, si no, pues no vales. Entonces, justamente recordé que cuando viniste a Bogotá, me pareció muy lindo algo que dijiste, y es como que esta cosa del anonimato también tiene algo muy potente de ser, no sé, pues no sé si revolucionario, radical o contestatario. Sí, Simón Asencio, que es un performer o coreógrafo y quieren hacer preguntas. Bueno, solo que él hablaba del poder de la invisibilidad, de que a veces yo soy esa persona que estoy en la barra de un bar y no me ven. O sea, yo tengo que hacer así para que me sirvan algo, ¿no? Bueno, me sirva más. ¿No? Y que siempre digo, no me hagas a mí ir a pedir una cerveza porque no me van a ver, ¿no? Si quieres la cerveza rápido, que vaya otra persona. Noto que me pasa como eso, en la bicicleta como es roja, no se me ve gracias a la bicicleta en la calle mucho. Y él hablaba de también ese poder de la invisibilidad, pero pensaba, claro, el poder de la invisibilidad de un hombre blanco que le puede gustar, ¿no? Esta invisibilidad, como que te da mucho poder, ¿no? Que no estén atentos a ti, que no, pero eso, como que todo es como muy movible. Pero sí creo que no vives con esa presión del escenario igual, ¿no? La gente que vive con la presión del escenario, yo cuando hago podcast o conversaciones por escrito le pido a la gente que nos escribamos la una a la otra, que no estemos pensando ni en lectores ni es nada. Aparte, yo soy nadie, I'm nobody, ¿no? Y que en ese ser nadie, pues hay como, sí, es como cuando trabajas en instituciones pequeñas haciendo cosas o en grandes, o sea, las cosas que puedes llegar a hacer en instituciones pequeñas o en tu cocina o en tu casa, para hacerlas en una institución grande tienes que romper tantas normas y hacer tantos procesos administrativos, pero claro, cuando rompes cuando en una institución grande pides que no haya cartelas, o que no aparezca tu nombre. No, a mí una vez se me olvidó poner mi nombre como comisaria porque hacía proyectos individuales de artistas y se me hacía que quedaba feo mi nombre ahí. Y una chica me dijo, te estás autoinvisibilizando, ¿no? Has puesto a todo el mundo en los vinilos de los nombres y luego nadie... Y claro, cuando se hablaba de aquella exposición y se hablaba poco, o sea, no es que nadie me mencionaba y me había dejado la piel, o sea, me había dejado la piel, las horas... Pero claro, se me olvidó poner mi nombre en el vinilo, ¿no? Porque quedaba feo, como que no me parecía que tuviera que ir allá, ¿no? O la cosa de la promoción, ¿no? Lo de la promoción, esa palabra tan usada en música, pero en artes visuales como que es fea y es capitalista, también es un privilegio. André Lepecki a mí es un señor que me gusta mucho, pero él critica mucho Facebook, critica mucho Instagram, el ego, claro, él no necesita poner que ha escrito un texto, porque es que hay 1000 personas poniendo que él ha escrito ese texto.
¿no? Entonces tú te puedes permitir no poner tu cosa ni tener tu perfil de red social porque es que mucha gente lo va a hacer por ti. Te hacen el trabajo, básicamente que a ti te parece sucio, que es ese trabajo de promoción. Entonces, bueno, que hay preguntas. Acá Luisa Fernanda dice que tiene, una pregunta. Aquí estoy. Luis. Luisa, ¿quieres? Hola. Hola, Luisa. Bueno, muchas gracias. Me ha gustado mucho lo que has dicho y pues de cierta forma hay cosas en las que me siento muy identificada, ¿no? Todo este comienzo misógino que uno hace al principio. Pues primero, llevo tiempo cuestionándome el hecho de la creación de espacios de solo mujeres. Me preocupa porque me parece que nos somete al mismo sistema que rechazamos y no sé por qué tenemos como ese afán tan grande. Y también por esto que hablas del feminismo colonialista, de qué posición deberíamos tomar entonces cuando nos confrontamos entre pensamientos entre, digámoslo así, una corriente feminista a otra. Si debería ser algo más relativo o está bien si tú lo piensas así, yo lo pienso diferente. Si hay algún punto en el que uno deba decir, no, esto está mal. Claro, mira, yo como que soy muy reacia, por ejemplo, a que en una exposición el tema sea que somos mujeres. Sí me parece, por ejemplo, un amigo comisario me decía hace tiempo de, caray, estoy investigando un montón de temas de ecologías y necesito hombres, porque solo me salen mujeres y lo más interesante que me parece, me decía él, hablo por él ahora, me decía, creo que no es aleatorio que sean artistas mujeres que están pensando en estos temas, ¿no? En una ecología, en unos cuidados en la ecología, no, sí que noto que hay temas, bueno, que nos atraviesan más, porque a mí lo del interés, cuando dice la gente, me interesa investigar la clase trabajadora en Galicia a los 80, digo, ¿te interesa porque no lo has vivido? O sea, cuando te atraviesa, ¿no? ¿no? Siempre me falta mucho a veces, incluso en las feministas, es ¿por qué estás investigando esto? O sea, algo te tiene que estar moviendo las tripas. Entonces, yo he sido muy reacia, pero antes de mudarme, yo hice un grupo de lectura, o bueno, envié unos mails y hacía unos bizcochos, me parecía muy importante que hubiera comida y me apetecía muchísimo investigar, bueno, hacer bizcochos y investigaba con masas y yo me lo tomaba como excusa y me cargué con mucho trabajo porque todas las compañeras me decían, pues hago el bizcocho otro día yo. También hay esta cosa de la salvadora, no, ya me encargo yo de todo, ¿no? Y podía haber como dividido las tareas. Entonces, no estaba orientado solo a mujeres, pero empezábamos a llevar textos y a leerlos. No era, los llevábamos y yo impuse una serie de instrucciones y una de ellas era que nadie se leyese el texto antes, que el texto era una excusa para la conversación y si llegábamos a 3 líneas y nos pasábamos hablando 3 horas era súper interesante, que no había que salir de ahí con el texto era una excusa para estar juntas. ¿Qué pasa? Que nos fuimos dando cuenta que hombres no eran bienvenidos y algunos amigos me criticaban, ¿no? Y yo les decía a ellos, es que no querrás venir, porque son un grupo de autoterapia feminista, ¿no? Porque dice Mark Fisher, que escribe muy bien de música, este señor, y está traducido por Caja Negra Editorial, se suicidó recientemente, ¿no? En Caja Negra Editorial, que son de Argentina. Él dice que basta que 2 o más personas se reúnan y compartan una experiencia para que lo colectivicen y se den cuenta de que es estructural y que es social, ¿no? O sea, que tú compartes algo que crees que es muy tuyo. A mí me pasó con el Cuéntalo, que es como el Me Too español, que me di cuenta que esto de que yo de noche, volviendo a casa de adolescente, o hasta que tuve mi bicicleta, que la bicicleta en Barcelona y en Berlín es un espacio seguro, o no llevo tacones y no hacen ruido por la calle. Entonces llevo que no hacen ruido, ¿no? Y son como sin género. Bueno, pues esto de ir corriendo de repente porque ves una sombra, yo pensaba que era algo mío, personal, que era una cobarde. Y cuando veía que el hashtag y veía 500.000 mujeres
en España tú contando cosas te dabas cuenta de que era estructural, que no era que yo de adolescente pues era menos valiente, ¿no? Y claro, de repente no eran bienvenidos, ¿no? Y le decía a mis amigos, es que cuidaros, es que no vengáis aquí, porque es que al final somos un montón de mujeres pasando la tarde cagándonos un poco en todo y no sé qué comodidad. Y yo, si hay un grupo de mujeres negras o de hombres negros que están hasta las narices de la supremacía blanca, entiendo que no soy bienvenida, entiendo que no tengo por qué estar allí, aunque yo como mujer mi voz ha sido mucho menos escuchada y todas estas historias, pero es lo que decía una mujer en un libro, decía, porque somos, en la introducción a un libro que se llama Herland, que es de 1919, que va de una sociedad donde solo hay mujeres. Bueno, pues que la escritora Charlotte Perkins, creo que es, bueno, es un mal referente feminista porque esta mujer es americana de esa época y como que ella estaba en contra de la homosexualidad, ¿no? Entonces como que no es una feminista perfecta que en aquella época lo viera todo clarísimo. El libro está como interesante. Entonces, la mujer que escribe la introducción dice que porque somos agradables queremos la igualdad o la paridad. Yo diría más la paridad porque la igualdad puede ser una cosa, que pedir la igualdad a veces es oprimir, seguir oprimiendo. Es decir, ¿no? Cuando como persona blanca pides la igualdad pues tú quieres seguir hablando. E igual lo justo sería que no hablásemos, o sea, lo ponía ella en términos de feminismo, así más de género solo, ¿no? Como, bueno, pues que los hombres deberían callarse 2000 años, o sea, para equilibrar, ¿no? Y como somos majas, pues pedimos la paridad. Entonces, como a mí me preocupan lo de los guetos femeninos o feministas, ¿no? Que te ponen ahí, o sea, nos ponemos en una esquinita, ¿no? A mí me apetece que seamos parte de la conversación grande, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo amigas pues, que tratan temas de ecología y, evidentemente, pues invitan a más mujeres o más mujeres que conocen ahí trabajando estos temas, pero no es algo que escriban en la hoja de sala, no es un aspecto remarcable. Es como, digo yo, ir poniéndolo como mantequilla, ¿no? Que haya más... O también, ¿no? También cuando eres mujer se te pide que hables de feminismo o cuando eres mujer se te pregunta que cómo combinas eso de trabajar en el arte y tener un hijo o de una hija o dos. A los hombres no se les pregunta esto. En el fondo es tremendamente machista siempre preguntarles a las mujeres por su responsabilidad de cara a la vida doméstica, aparte de la vida laboral. ¿No? A mí esto ha sido hablando con muchas mujeres a lo largo de años, es que tú me haces esta pregunta, pero a mi marido no se la harías, ¿verdad? ¿No? Entonces aprendes así, ¿no? Y hablando, que es que las mejores ideas vienen hablando y a veces no vienen de libros, ¿no? Pero los libros te los cuenta alguien. También a mí me parece como a veces acredito a la gente que me pasa los textos, porque no los encuentro yo sola en internet. Viene alguien, me lo cuenta, me lo comparte y esa persona forma parte de ese texto. Pero claro, a veces son espacios de seguridad, ¿no? Estar solo, pero también alguien por ser mujer no va a ser una aliada, ¿no? En España ahora tenemos este feminismo liberal, pro subrogación, que nos llama feminazis a las que no pensamos como ellas y se han apropiado del feminismo y están pasando cosas muy preocupantes. Pero bueno, sí que considero que todo puede existir a la vez y que todo es una herramienta y a veces te apetece un encuentro solo o solo de working class o solo de personas que comen yogur. Voy a banalizarlo mucho, ¿no? Solo de personas que desayunan yogur de fresa por la mañana. A lo que me refiero es que no hay una fórmula. Entonces, a mí, ya lo digo, nunca me interesó la cosita de ser mujer y comisariar una expo feminista porque creo que se puede trabajar de manera feminista hablando de algoritmos, ¿no? Y que igual está interesante que hablemos de algoritmos sin mencionar el feminismo, ¿no? Está en catalán, pero yo una de las conferencias más feministas que vi fue de una artista con la que he trabajado y amiga después de trabajar, ¿no? Que se llama Lua Koderki, no dice la palabra feminismo nunca y es increíblemente feminista cómo habla y todo y es una estrategia como buena, ¿no? Porque tú dices a veces feminista y hay un montón de personas, incluidas mujeres, en la silla que hacen como y ya te ven de una manera y no vas a llegar a la conversación. Entonces, también es diferente según, no sé, por ejemplo, ahora en España ahora no.
Ahí se debate sobre a los violadores desde un grupo de feministas, ¿no? Que el sistema judicial es patriarcal y entonces el castigo judicial es patriarcal y que los violadores, pues no castigarlos con el método judicial. Claro, no tengo ninguna opinión al respecto, ¿eh? Lo dejo caer así como la manzana de la discordia, ¿no? Porque eso, claro, a mí me lo envió una amiga que se llama Blanca Cayer y me dice, Sonia, no tengo una opinión, mírate esta entrevista, a ver si hablamos, qué pensamos sobre esto, la sigo sin tener, ¿no? Pero, ¿no? Y luego, pues, no sé, o, por ejemplo, contaba Brigitte Vasallo, igual me desvío mucho, pero ella dice que la cuestión del burka en Europa y de la mujer islámica, ¿no? Ese como mito que que fracturó al feminismo, ¿no? Porque de repente, ¿no? La libertad, me refiero, yo podía, son las 2, es la 1 de la noche en Berlín casi, yo no estoy en pijama. A mí también como occidental se me dice cómo tengo que vestir. Yo no voy en pijama a conferencias, aunque cuando abran los clubes voy a ir a bailar en pijama. Yo tengo unos pijamas de abuelo preciosos y tienes un sueño. He ido en pijama al supermercado con esta cosa de la pandemia. En plan, pues voy al supermercado en pijama, ¿no? Pero que también tenemos unas reglas tácitas de cómo vestirnos, cómo no. Entonces, acusar siempre a las mujeres del mundo árabe a que tienen esta obligación de vestir, también el velo te tapa y te protege, ¿no? También desde, ¿no? El velo tapa, puede haber una cierta protección en el velo. Entonces, que era toda esta cosa como moralista europea, ¿no? De tú eres una mujer oprimida y entonces tal, ¿no? Y que decía Brigitte Vasallo que es como si el patriarcado pusiera un test ahí para el feminismo con la cuestión de la mujer y el mundo árabe, que no son feministas, que están casadas, que son heteros, ¿no? Todos estos mitos también reduccionistas y que ahí fallamos, ¿no? Ya decía, el feminismo europeo falló porque empezamos a desmembrarnos y entonces en los debates yo creo que hay muchos tipos de feminismos. Por ejemplo, hay este texto se llama El problema que no tiene nombre, escrito por una estadounidense. Las mujeres en los suburbios de clase media que tienen una depresión y que no se sabe, y aparte llegan los electrodomésticos, tienen más tiempo libre, empiezan a darle anfetaminas los médicos. Claro, Bell Hooks dice, claro, las mujeres estas están oprimidas por su casa en el suburbio, pero para que ellas salgan de su casa en el suburbio tiene que venir una mujer negra, una mujer latina, una mujer chicana, una mujer asiática a limpiarles la casa. Entonces, tu opresión consiste en pasarle el problema, salir de tu opresión es pasarle el problema a otra que suele ser mujer y pobre, ¿no? La pobreza en femenino. Entonces, bueno, pero ayer leía un texto de Ludrago, que voy a hacerle un podcast, y Ludrago es músico y es que en inglés tiene el pronombre they, their, ¿no? Que para la gente que quiere superar esta cuestión del género en el lenguaje. Y Ludrago habla de sociabilidad, tengo aquí de sociabilidad, sociabilidad radical, y él habla también, habla de cuando tú en Twitter, por ejemplo, estás apoyando una causa, ¿no? Como ahora todos esos blancos criticando el supremacismo blanco, ¿lo haces porque apoyas la causa? ¿Lo haces para que la gente vea en el espacio público que tú estás en el lado correcto? Y entonces, ¿qué estás haciendo ahí? No, y a veces no hay tanta urgencia de opinar. Y él también habla, ¿no? De este miedo que tenemos, ¿no? Porque bueno, pues eres europea, has nacido hay muchos sures en Europa, ¿no? Yo vengo de una tierra rural pobre, el rural alemán no es como el rural gallego. Entonces, esa cuestión de sacar todos la etiqueta de tu condición no privilegiada, ¿no? Pues yo soy, pues tú eres mujer, pero eres burguesa, yo soy hombre, pero soy de clase trabajadora y que estamos peleándonos con todas estas etiquetas. Y él habla de que si puede haber un momento de que seamos radicalmente solidarios o por ejemplo, hay una mujer que se llama Mariluz Esteban, que ella dice una cosa muy interesante en esta cuestión de la monogamia, ¿no? Pues que nos gustan las feministas que son como nosotras. Y Mariluz Esteban habla de crear solidaridades, o sea, de cómo apoyar a alguien que no quieres y que incluso te cae mal, ¿no? Pues si alguien tiene un comportamiento racista con un amigo mío o
Bueno, o conmigo, que ser española en Alemania, pues no es lo mismo que ser española en Italia o en España, ¿no? Es segunda categoría. Bueno, pues cómo te puedes solidarizar, aunque tu vecina te cae fatal o tu vecino, ¿no? Pero hay este momento y en ese momento apoyas esa causa o está mal eso, independientemente de los desafectos que tengas con esta persona, ¿no? Que a veces pueden emerger. Entonces, eso de ella decía de cómo apoyar a las feministas que te caen mal, pero que es un feminismo que ideológicamente es acorde al tuyo, ¿eh? No es apoyar a las de extrema derecha que ahora van de feministas y dicen que las demás somos unas feminazis y que somos como, bueno, ¿no? El término feminazi que lo acuñó creo que un escritor asqueroso español, ¿no? Pues qué mal. O lo de ser radical, ¿no? Feminista radical. Bueno, radical viene de raíz. O eres feminista o no eres feminista. Esto de ser feminista cayendo bien a los señores patriarcas o esto de ser, ¿no? De luchar contra la clase trabajadora pero comer en el buffet de los magnates de Manhattan, pues no sé yo. O sea, no puedes... En español de España se dice como nadar y guardar la ropa, ¿no? Que quieres hacer las dos cosas a la vez. Y yo creo que está bien, ¿no? A veces yo creo que es necesario, ¿no? También me lo decía una amiga, ¿no? Que es polaca. Claro, tú estás ahí contra el no tener género, no masculino, no femenino, pero de repente tu gobierno te considera que abortar es un crimen y no te quieren dar ese derecho y entonces tienes que salir con todo tu ser mujer a reclamar, ¿no? Aunque toda tu práctica de vida pues sea otra cuando vives en Berlín, porque en Berlín te puedes permitir estar debatiéndote más con estas cuestiones dentro de nuestra burbuja, ¿eh? Me refiero que uno vive en una burbuja y bienvenidas sean las burbujas porque son también de redes de apoyo, ¿no? Y luego sales al mundo, abres Twitter y te asustas, ¿no? De cosas que pasan y te pasan a ti misma. Entonces, a mí me parece que a veces está bien hacer espacios, voy a decir una cosa como muy estúpida y muy obvia, ¿no? De solo mujeres o a veces se generan ellos mismos, que es lo que pasó con este grupo de lectura. Yo nunca fui fan de los espacios porque se acusan de ser exclusivistas, pero de repente es que yo entiendo perfectamente, ¿no? Que si yo estoy teniendo un montón de temas de working class y no sé qué, pues igual que me venga la burguesa o el burgués de turno a decirme cómo es la working class desde los libros que lee, pues no me apetece. O sea que también, ¿no? O eso, reclamar yo ir a un grupo de lectura de mujeres negras, lesbianas, que pues quieren solo eso, ¿no? ¿Con qué derecho yo tengo que imponerme y decir que me tienen que incluir? Pero sí que me parece peligroso cuando se usa, ¿no? Y sobre todo desde las instituciones, hemos hecho un ciclo de mujeres, músicos y... A mí me gusta más y en ese punto me gusta mucho el colectivo este que se llama... están en Twitter, que ellas consiguieron que muchas DJs en Berlín estén en los clubes, en los festivales, female pressure, ¿no? Como presión femenina. Y a mí cuando hacen festivales de solo mujeres y solo heroínas, es como... Me gusta que aparezcan las mujeres ahí sin darse cuenta y se va como haciendo orgánico que estén presentes, ¿no? Pero luego... Ha salido una escritora catalana criticando mucho varias cosas de la cuestión catalana que ha tocado y ella comenta que está harta de los guetos de poetas mujeres, ¿no? Porque si va a un recital de poesía, pues de 5 le gusta una sola. Pero claro, también hay que tener en cuenta que las condiciones de posibilidad de producción de las mujeres han sido mucho menores que de los hombres. Yo cuando tenía 30 años decía que las mujeres no escribían tan bien como los hombres, ¿no? Porque como que leía del año 60 hacia atrás. Y hay muchísimas, ¿eh? Del año 60 hacia atrás hay un montón. Y ahora al revés, me pasa que tengo todo un mundo para descubrir que digo, casi agradezco mi misoginia porque ahora todo es nuevo. ¿No? Desde hace como 5 o 6 años alucino, pero con mujeres del 1919, ¿no? Y no sé, digo que me jactaba, ¿no? Lo reconozco en público, que es feo, ¿no? Pero una tiene este pasado. Porque no me gustaba la cuestión eso de los guetos, ni de ir a fiestas solo de mujeres, ni de... Yo creo que es necesario que exista de todo un poco y que una tiene que saber cuándo estratégicamente eso funciona o cuándo no. Tenemos 4 preguntas. Y pues no sé si quieres que las hagan Sí. o una por una o todas al mismo tiempo, no sé. Como prefiráis vosotras, intento ser más breve.
Sí, Tatiana, soy yo, sí. Tatiana. Sonia, muchas gracias. Qué gusto que es poder escucharte. Gracias a Y pues vosotras. nada, igual si no conocía tu trabajo y pues nada, aquí está la entrada a tu trabajo. Yo tengo una pregunta que es muy genérica, pero que me gusta mucho hacerla y sobre todo en este tipo de espacios y es, ¿qué es lo primero? ¿Acabar con el capital o con el patriarcado? Creo que es como el huevo o la gallina, creo que van juntos. Porque creo que el capitalismo es tremendamente blanco, patriarcal, heteronormativo, ¿no? Entonces, pero sí que en el texto de Ludrago decía que la cuestión, y a mí me pasa, en las artes se habla muy poquito de la cuestión de clase. Y él decía que la clase nos une mucho a todos, a los poderosos y a los no poderosos. Y que sí que al desmantelar la clase empieza a aparecer todo con mucha fuerza. Claro, la gente negra opina que al revés, que la cuestión de clase se pone sobre la mesa siempre para callar el racismo. O sea que, pero yo creo que yo creo que si se acaba con el patriarcado, es que hay esta cosa extractivista de la tierra es mía y ¿no? Y el colonialismo digital, ¿no? Porque para que estemos hablando aquí hay un montón de cables de fibra óptica en el océano matando ballenas, o sea, se quedan ahí como, no, Alemania no tiene mucha fibra óptica porque no tiene mucha costa y la Merkel no invirtió, al parecer, me han contado, en infraestructura. El mito, o sea, es el internet más lento. Pero sí, el capital, es que no sé por dónde empezaría, no sé si se puede empezar por uno o por otro, creo que no, si le das a una parte, pero bueno, también la cuestión de la lucha feminista, el destruir, pues como son términos muy bélicos, ¿no? No sé si funcionan, como si hay, a mí me pasa que en las manifestaciones yo siento vergüenza porque no sé a quién me enfrento o a qué, es como abstracto, ¿no? Y gritamos eslóganes y me da como vergüenza escénica a mí. Y sí, creo que hay que empezar por un lugar y todo va sucediendo. Bueno, buenas tardes a todas. Sonia, muchas gracias. Hola. Si yo tengo que militar en un feminismo, yo estoy en el feminismo posthumanista. Soy amante de las relaciones entre los no humanos y los seres humanos, sin importar su género. Y entonces me gustaría oírte hablar un poquito dentro de este poder de la invisibilidad, de cómo se invisibilizan las relaciones de estos sujetos humanos y las máquinas, o los artefactos que justamente producen los sonidos y el ruido. Cómo al enmarcar a las personas en las relaciones de poder, en la moral, el patriarcado, lo que se invisibiliza son los no humanos, y qué lugar les das tú dentro de tus discusiones de estos temas. Gracias. Vale, yo hace años que llevo diciendo que investigo la materia y los objetos como sistemas de interacciones humanos no y humanos, ¿no? En esta taza que estoy aquí, que pone que es de Ikea, me la regaló una amiga, la transporto conmigo porque le tengo cariño, aunque es ¿no? Es como muy en serie. Están las condiciones de explotación aquí, seguramente están países asiáticos, o sea, como que esta taza también contiene, ¿no? Es como un cachito de toda la producción turbocapitalista que le llaman. Bueno, hay tantos términos porque también vivimos en el aceleracionismo epistemológico que dice Rosy Braidotti. Yo estoy muy atenta, yo digo que mi novia es una bicicleta. Es una tontería, ¿no? Pero una vez le preguntaba a un amigo, ¿y tú con quién vives? Y me dice, con mi gata. Y me pareció genial, porque es verdad, vive con su gata. ¿No? Y me acuerdo cuando Donna Haraway fue a Barcelona hace muchos años a dar una conferencia y todo el mundo se esperaba que hablase del manifiesto Cyborg. Y yo no fui pensando que hablaría de esos textos tan pesados, estaba cansada, trabajaba en una tienda de ropa y decidí quedarme a descansar. Y resulta que fue cuando empezaba a hablar de su perro o su perra, ¿no? Y todo el mundo espantado, ¿ha venido? ¿Ha hablado de su perra? No, entonces, claro, yo veo mucho, por ejemplo, cuando escribo, a veces en los créditos pongo a mi ordenador, a internet, digo, son como gestos un poco, y a veces pienso que son un poco como poéticos, modernos, o no sé cómo llamarles, ¿no? Como mira yo, que tengo en consideración todo esto. Pero creo que, bueno, que hay toda una cuestión, la importancia de la materialidad en lo que somos. Y yo, por ejemplo, no montaría una vez un caballo, me monté en un caballo cuando era niña, bueno, en un caballo no, en una mezcla, y me echó el caballo. Y decidí que jamás montaría un caballo, sentí que le molestaba, ¿no?
y que no era yo quien y que los caballos no existían para montar. Esto me pasó de como 8 años o así. Luego tuvimos un gato y cuando se murió fue un drama. Se murió de sida gatuno, los gatos tienen su propio virus de inmunodeficiencia y fue un drama brutal que mis padres quedaron en trauma. Porque yo como ya no vivía allá me dio duro, pero no tanto. Y bueno, sí que creo que el ser humano, o sea, ¿no? Cuando se habla de antropocentrismo, hicimos un proyecto en el que yo ponía a hablar a una silla y la silla, ponía una silla en el espacio y un texto y el texto no llevaba mi nombre y para la institución fue un drama, no hay tu nombre, no hay el logo de la institución y hombre, es que si habla la silla no puede poner Sonia, o sea, no la silla, ¿no? Entonces la silla hacía como una locución, pero claro, luego una artista con la que trabajé hizo un proyecto en que era muy antropocéntrico, lo que se está haciendo ahora de dar atributos humanos a objetos y animales para darles voz, sobre todo la capacidad del habla. Cuando Walter Benjamin dice que las cosas hablan y todos dicen que las cosas hablan, el habla es muy humana. Luego hay otra gente que opina que se puede expandir la noción del habla. Yo no tengo animales precisamente para no tener esa relación de tener animales, ¿no? Ya mi lenguaje me traiciona y de dominación. Pero sí, hay toda una invisibilización de cómo tengo un tetabric de leche. Bueno, pues sí, yo estoy obsesionada con a qué economías y a qué vidas tocan mis gestos de cada día, ¿no? Si tomas leche de vaca, tomas leche de avena, no tomas leche, agua, ¿no? Como que todos tus gestos diarios conducen a una historia, a una economía, ¿no? A mí me encanta el chocolate, pero cada vez que me como chocolate pienso que me estoy comiendo un pedazo de la historia colonial bien grande, ¿no? Sobre todo que el chocolate, se diga que el chocolate es belga. ¿Cómo va a ser belga el chocolate? O sea, y que el chocolate sea belga es como un statement muy fuerte, ¿no? Y aquí en Europa, pues abres el chocolate en Alemania, estos chocolates ecológicos bios, y siempre te ponen la foto de un campesino, campesina, latina, abstracto, y es horrible, o sea, es tremendo, y son los chocolates de la gente de izquierdas que compra, ¿no? Yo voy buscando voy coleccionando envases de estos chocolates. Entonces, claro, el feminismo posthumanista, o bueno, está el transhumanismo, que es esto de que nos fusionemos con la máquina, de todos estos de Silicon Valley, que es muy peligroso, ¿no? Claro, también hacia dónde apela. Yo me leí el xenofeminismo y el xenofeminismo, que lo recomiendo para esta relación entre la tecnología. A mí el xenofeminismo no me tocó, me pareció un feminismo de país mega privilegiado, de personas mega privilegiadas como superversadas en la tecnología, que no me tocó nada, y luego las prácticas de vida de ellas pues tienen familias estándares, pero critican la familia, pero sus análisis sobre la tecnología del pasado me parecieron muy buenos y muy pertinentes, y también me pareció muy interesante esa cuestión de por qué la humanidad, porque en todas las películas de ciencia ficción, aunque sean un poquito menos mainstream, está la cuestión de salvaguardar la semilla humana. La semilla humana o el niño, pues es el niño blanco occidental varón, ¿no? Entonces, ¿por qué salvar la propia especie es la... Claro, que decir esto desde Londres, pues no es lo mismo que decirlo desde la India, desde Colombia, desde España, o sea, ¿no? Es decir, criticar esta salvaguarda de la especie humana, ¿no? Y en los humanos no cabemos todos, ni en lo universal, ¿no? El ser humano y los derechos universales. Y entonces, claro, es un feminismo que a mí, el que va más allá del género, para mí la relación con la tierra, con las cosas, ¿no? Pues uno hace el no comprar en Amazon, pero también yo me puedo permitir no haber comprado en Amazon casi nunca, porque vivo en una metrópolis y todo lo que quiero está en la metrópolis. Pero si vives en un pueblo, en la aldea gallega, tienes que comprar en Amazon para leer los libros que quieres, o en otros lugares, o sea, tienes que hacer volar. Pero sí que creo que la crisis ecológica y esta cosa de que todo sea nuestro, a mí me parece fatal que la estén investigando Marte. O sea, ¿quiénes somos? Bueno, o los americanos y los rusos, para ir a Marte. O sea, el colonialismo que se aplicó por los océanos y por tierra está en el espacio y a nadie le parece mal que hay con una bandera. O sea, es como una chorrada muy grande hablar de esto ahora con todo lo que está pasando en el planeta Tierra, ¿no? Pero me choca mucho esa cosa de que o el conocimiento, o investigarlo todo, o el antropólogo o la antropóloga que llega a un lugar y tiene que saberlo todo y definirlo todo de esa sociedad que no es como la suya, hasta qué punto es conocimiento, hasta qué punto es colonialismo.
¿no? Categorizar y validar desde lo tuyo. Entonces, bueno, a mí la cuestión de lo no humano, porque ya te digo, a escribir me ayudan muchas cosas, el café, el tabaco, o sea, cuando pienso en cómo escribo, pienso en los cables de fibra óptica, en qué economías existen para que yo pueda estar aquí hablando tanto, ¿no? Pero también pienso que igual, pues eso, que mi mamá que ahora está teniendo un consciousness raising de esto, es un despertar de conciencia feminista, ¿no? Pues que no puedo ir con esto a ella, pero podría, si nos diéramos más conversación seguramente. Pero desde luego que es el que más, a mí esto de una sociedad sin género, pero bueno, el ecofeminismo, ¿no? Está muy ahí en que nuestra relación con lo que llamamos entorno pues es tremendamente, o los océanos, o sea, la basura de los océanos. Yo vi un vídeo de un artista y resulta que todos los vagones de tren, o sea, todos los coches que nos sirven, todo está en el fondo del mar. O sea, ¿desde cuándo vimos eso como un basurero, ¿no? Y los océanos producen el oxígeno y en esta pandemia en la que la enfermedad es respiratoria, pero la máscara que nos ponemos también nos impide respirar bien. O sea, es todo muy, ¿no? Y que no sé, está todo como tan conectado que ya te digo que soy muy bruta, pero siempre le echo la culpa al heteropatriarcado de todo lo que está pasando. No sé si he contestado, me he desviado. No tengo respuestas para eso Pero desde luego que sí, la cuestión de tener mascotas a mí o también el veganismo es muy europeo blanco, ¿no? O sea, la imposición me decía Ran en este podcast, me decía, hombre, pues en China, puestos a matar un animal nos lo comemos entero, ¿no? Y en Berlín la gente que sí solo la pechuga del pollo, en Galicia el cerdo se come entero, pero totalmente, o sea, todo, ¿no? También esta imposición y que China, me contaba Ran que China, por ejemplo, ha habido veganismo, pero no se le llama así debido a la pobreza y al no poder tener animales. Hay como culturas dentro de China que son orgánicamente veganas desde hace muchísimos años, pero no se ponen el pig ni se ponen como cuando te ponen en el ejército, ves otra vez lo militar todo el rato en el lenguaje. Bueno, que no se ponen así el premio de somos veganos y somos mejores, ¿no? Porque a mí con los veganos, yo fui vegetariana, también tengo esta cuestión de por qué necesitas salchichas veganas, cómete un breco. O sea, toda la producción de plásticos y toda la producción de productos ecobio para mí todo lo ecobio para mí es un problema, porque hay esta taza que no es eco y ahora se hace otra taza, es como que el mundo se está duplicando en productos ecobio y todo se reproduce, la silla eco, entonces la producción está aumentando enormemente. Entonces esto es fatal en el fondo. O sea, bueno, estos son los debates, los dilemas, cada día que vas al supermercado o cosas así, ¿no? Hola, ¿qué tal a todas? Bueno, gracias de nuevo por esta segunda sesión. Y pues en realidad yo no iba a hacer una pregunta, así que si estamos súper cortos de tiempo, pues no pasa nada. No, adelante. Esto es la una, estamos de fiesta aquí. Ok, bueno, brindo por todas. Y no hay que preguntar, se me puede contar. No hay que preguntarme, o sea, comentar. No, es que me quedé pensando mucho sobre este tema de la invisibilidad, del uso de las referencias, de referenciar al otro, la otra, el otro. Y yo creo que cuando hablamos de estos espacios en los que participan principalmente mujeres, yo también he sido como del clan en el que no he tenido muchas amigas y me ha gustado mucho más hablar con amigos y tengo muchos más amigos que amigas, etcétera. Pero conscientemente desde hace unos años he tenido el deseo y también la curiosidad de comprender cómo establecer lazos de confianza y comunicaciones distintas, y también porque tiene que ver con una autocomprensión. Así que yo pienso que estos espacios en los que nos encontramos, principalmente mujeres, son espacios también de confianza y de apoyo, sobre todo para aquellas que en algún momento no hemos tenido la posibilidad de expresarnos, ¿sí? O la posibilidad de hablar de lo que nos interesa. Entonces, por eso creo que de todas formas son importantes. Por supuesto que apuesto por todas las posibilidades de la diversidad, y en esos espectros, pues, la fiesta se hace más divertida.
Pero creo que aquí justamente es esto, ¿no? ¿Qué pasa con el sonido y qué pasa con la participación de mujeres o de otras comprensiones del género? Que creo que es también importante que existan esos espacios de apoyo y de confianza. Y esto lo pensaba en relación con el tema de la invisibilidad, porque por supuesto que es una práctica muy recurrente en muchos escenarios y bueno, a mí en especial me ha ocurrido en el escenario de la academia y es que, digamos, jefes masculinos han tomado ideas y entonces también yo me he puesto como en esa cosa de que esta era mi idea. Y tampoco se trata como de eso, porque de nuevo es como una consecuencia del pensamiento y de la creación que está hiperrelacionado con muchísimas cosas. Sin embargo, el efecto de poder se aplica principalmente sobre las mujeres. Y creo que también lo pensaba con respecto al silencio, ¿no? Cuando nosotras también decidimos callar, ¿sí? Y decidimos no decir las cosas cuando las queremos decir, ¿no? ¿Qué es lo que opera atrás de eso? Y lo pienso en relación al silencio versus el ruido o en composición con el ruido, ¿no? Y sobre todo también porque tiene que ver mucho con el positivismo, que quizás consideramos este positivismo tecnológico que es principalmente patriarcal y lo asumimos como tal, por tanto nos callamos. Entonces, bueno, esas son cosas que me iban viniendo así como en la cabeza mientras conversabas y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pensaba ahora, al escucharte, simplemente que a mí en la música me parece que es el momento de que las mujeres estén con los hombres más mezcladas en festivales. Lo repito, hablo desde el campo de la música de conciertos, de baile, o sea, como que lo que se llama música clásica, que es un término que seguro que está más que obsoleto. Pero pensaba que igual en redes de apoyos, bueno, pensaba que una manera en la que el capitalismo, una feminista decía que cuando las amas de casa y las prostitutas se rebelen, se acabará el patriarcado. Primero, también las prostitutas revelan, ¿no? Esto lo decía Brigitte Vasallo, como la sexualidad heterosexual no es tan heterosexual como se cree, ¿no? Con las peticiones que les hacen sus clientes masculinos frecuentemente. Y por resumir mucho lo que oía, pero pensaba que la cuestión de que nos han educado para que seamos competitivas entre nosotras, ¿no? Y esto, ¿no? Cuando vas creciendo y te das cuenta que es como si hay un encuentro de mujeres compositoras. Yo no lo soy. Yo creo que entre ellas, ¿no? Se encuentran y hablan y entienden mucho el código. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Como hay estos grupos. Creo que igual estaría muy bien formar organizaciones más en femenino de cara a la administración a presionar, ¿no? La música es que tiene una industria. El arte participa de las industrias, pero no tiene una industria propia per se. Entonces, sí que creo que, bueno, a la hora de organizarse, ¿no? Igual puede haber unos entendimientos. La administración es un trabajo también muy invisibilizado, ¿no? Es como en la limpieza. Todo el mundo felicita a quien cocina el plato, pero nadie felicita a quien limpia bien. Y hay un gran conocimiento en la limpieza, del mundo material y de todo. O sea, la limpieza es una gran fuente de conocimiento, ¿no? A mí me gusta mucho limpiar, pero he descubierto cómo las cosas, sé muchas cosas de cómo funciona una casa a través de limpiarla. Entonces, como esos lazos de confianza que comentas, ¿no? Como que entra una más relajada a ciertos grupos. No quiere decir que luego no se den dinámicas de bullying, dinámicas de abuso, pero claro, con lo de la idea, las ideas no son de nadie, y menos ahora que en Internet, pero sí que hay ciertas conexiones, pero si alguien toma prestada una idea tuya con tu misma ética, no pasa nada, pero si alguien toma prestada una idea tuya o que oyó gracias a ti, pero recibe un rédito por esa idea y tú no, ahí sí que está pasando algo, ¿no? ¿No? Me refiero que las ideas están para ir soltándolas, pero es en que pasaba mucho con lo del Creative Commons, ¿no? Yo pongo mi texto para que sea libre y compartido, pero de repente hay alguien que, lo voy a poner como un ejemplo muy tonto, ¿no? Que gana dinero con este texto que yo di, entre comillas, gratis, y no creo que la cultura tenga que ser gratis, y menos ahora que la pandemia se está naturalizando, que vamos, que la gente haga conciertos gratis, o sea, esto y la digitalización del mundo, hay cosas que no pueden ser digitales, o sea, hay cosas que no, yo me esperaría que vuelvan a suceder. Entonces, pues igual sí que creo que hay en redes más como invisibles, porque el trabajo administrativo y el trabajo de cuidados y el trabajo de la promoción. Yo estoy descubriendo que había muchas mujeres haciendo promoción de fiestas de tecno. Siempre crees en la imagen del promotor. Pues esto sí que para enganchar, ¿no? Para hacerlo de una manera,
Pero sí que creo que a nivel de visibilidad, de salir a escena, de ponerse a tocar, creo que ya se han hecho muchos festivales, al menos en mis contextos, que son de los que hablo. Creo que es el momento de ir poniendo mujeres sin poner la banderita de tenemos una compositora o tenemos 5, porque eso sí que creo que es perjudicial cuando se remarca el género, cuando no lo ves mucho cuando se habla de mujeres en festivales como son lovely, guapas, ¿no? Los adjetivos que se usan para ellas y para ellos. Ellos son genios y ellas son lovely, ¿no? Y amorosas y cabrea mucho también el tipo de adjetivos, ¿no? Quizás cosas que me quedaron como ahí sonando de lo que dijiste. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Igualmente. Igual por la hora también, son la 1:10, ya es un poquito... Me suelo dormir a las 2, o sea que no. Sí, este tiempo nos tiene un poco más trastocados. Sí. Bueno, aquí en Europa como que no se madruga tanto como allí. Estoy en Valencia. Tú estás en Valencia. Y bueno, no sé, yo sigo pensando, y sobre todo aquí en España noto esas diferencias. Yo siempre he pensado que este feminismo blanco, eurocentrado, es totalmente colonial. Las opresiones no son las mismas y se ve en la forma de militar y en la forma en cómo nosotras mismas nos apoyamos, ¿no? No es igual hablar dentro desde la burbuja, desde dentro de la burbuja, así como comentabas ahora, que es tan fácil como vivir, caer dentro de la burbuja cuando vives en un estado que lo tiene un poco más todo acomodado. Y de repente ver lo que pasa afuera, ¿no? Y creo que creo que lo estabas comentando ahora y no voy a volver como a eso, pero sí siento de alguna forma en que, no sé si apropiación cultural de alguna forma, pero sí siento que dentro del campo ya un poco más ligado a la música y al sonido, no es cuestión, o sí un poco, de quién robó a quién, o quién se apropió de qué, sino creo que es el momento como de reconocer y reparar, ¿no? Como de... No sé si tiene algún sentido lo que estoy diciendo, pero sí como devolver espacios y a veces callarse y escuchar, ¿no? Devolver espacios desde como nosotras tenemos el privilegio, digamos, de poder enunciarnos o desde donde nosotras podemos hablar, simplemente dar espacio y poder devolver, retribuir, reparar. Y no sé, pues muchísimas gracias por esta charla. No me imaginé que la primera iba a ser como tan... que me quedaron como sonando así varias cosas y seguyeron así como, no sé. Y... Muy intensa. Sí, son muchas cosas. Este tema, no sé. Me siento como un poco en... Siempre, yo digo que yo siempre vivo en la contradicción, ¿no? Como... No sé. Pero la contradicción es buena porque, no, me decía una amiga, Mireia Sallares, que una cosa es vivir en la hipocresía, que tú ya sabes que no estás, ¿no? Que sabes que lo estás haciendo. Y la contradicción es lo que te lleva a pensar, a seguir, ¿no? Porque cuando estás ahí en contradicción, yo afirmo una cosa y dentro pienso la contraria. O no la contraria, pero diferente. Entonces está hablando mi boca y luego hay otra que me dice. Entonces es como un poco y creo que le pasa a todo el mundo y no soy nada especial, ¿no? Pero esto que cuentas, mira, justo hace unos poquísimos días pensaba como las fiestas populares españolas, estas que hay por las plazas, ¿no? Como muchas veces suena bachata o salsa, ¿no? Y la gente no sabe de dónde viene. Voy a poner un ejemplo como muy absurdo, ¿no? Pero incluso en Galicia o músicas derivadas de,
¿no? Y están como muy subsumidas en el acervo cultural de que estas son como las fiestas de pueblo, que les decimos, aunque no sucedan en pueblo, a veces suceden en ciudad, que también es un menosprecio, ¿no? Llamarlas las fiestas del pueblo, hay toda la cuestión de lo rural y lo urbano, ¿no? Pero como que la gente no es consciente y luego pues la extrema derecha se queja de los inmigrantes que vienen a robarnos el trabajo, ¿no? Y luego sales tú con toda la inmigración española que se fue a Alemania en los 70 y bueno, y era para, ¿no? Es complejo. Es un racismo institucional o estructural que se mantiene invisible, ¿no? Claro, porque, no sé, hoy había un vídeo en Twitter de un político pidiendo perdón porque en la sesión de esta mañana se pelearon y era la primera vez que había un político pidiendo perdón porque la sesión debería haber sido para el diálogo y no para pelearse entre ellos. Fue como raro, ¿no? Que lo hacemos mucho el resto de personas de, bueno, pues hoy o debería hacerse como mal. Sí, hay un racismo, ¿no? Y las manifestaciones en España, precisamente en un 8M, afroféminas, ¿no? Que este colectivo, ellas no querían participar en la manifestación en la huelga, ¿no? Y es totalmente legítimo, ¿no? Porque es una... o también amigas mías me decían como, vale, yo para ir a la manifestación, como tengo una hija y mi marido trabaja en una oficina y yo soy freelance, pues entonces tengo que estar escribiendo mails hasta las 5 de la mañana para levantarme a las 9 y empezar a ir a las manifestaciones. ¿Hasta qué punto esto es huelga? ¿No? Como, ¿qué huelga hay si me explotó el día anterior un montón? O de las empleadas del hogar y de los cuidados que no pueden hacerlo directamente, ¿no? Y en las empleadas del hogar, que hay una chica que se llama, bueno, una poeta, esta que hizo una entrevista, que tiene un vídeo sobre la limpieza, precisamente, que se llama Juana Dolores, que es un hombre muy poquito catalán, y ahora, bueno, ahora ha sido como viral en Twitter por una entrevista diciendo cosas muy políticamente incorrectas y necesarias, pero su madre, ella tiene un statement que es hija de criada venida a más, o algo así. Y tiene todo un vídeo de la limpieza y en esta época del coronavirus hubo esta imagen en España, ¿no? De una mujer migrante limpiando el Parlamento español mientras otra habla con la máscara, ¿no? Y en la crisis, ¿no? Que se ha aplaudido mucho a los médicos, las enfermeras y los enfermeros, pero hay las camioneras que llevan los productos, ¿no? Yo flipaba que en los supermercados estaba todo lleno de cosas y las cosas no llegan solas. Y qué red humana sostiene esto y aplauden a los médicos y las enfermeras, ¿no? Ya también hay esta cuestión allá. Pero sí que claro, que el feminismo de la mujer que se queja de la depresión de los suburbios, pues a Bell Hooks y a todas las mujeres afroamericanas o muchas de ellas, pues porque no todas son pobres tampoco, no caer en esto, pues no les vale, ¿no? Y a mí el xenofeminismo tecnológico de la Boria Cubonics de Goldsmith, de un centro de poder inglés, pues no me vale tampoco. Y mi feminismo a mucha gente como que no le puede valer. O, por ejemplo, eso, yo estoy en Alemania y las mujeres tienen el pelo corto. Y es más, las mujeres heteros tienen más el pelo corto que las lesbianas. Y me río con mis amigas lesbianas que me dicen como, pero mi corte de pelo en ciertos lugares de España es como militancia. Y simplemente es que llevo el pelo corto porque es que estoy más guapa. O sea, me siento más guapa yo, ¿no? Pero depende de dónde vayas, ¿no? Depende de dónde vayas, de repente... unos rusos, o sea, a mí hay gente, yo fui a China y creían que era un hombre porque no tengo mucho pecho, no tengo pelo largo y no entendían, ¿no? En plan, esto es un chico, es una chica, ¿no? Y es como tu cuerpo significa tantas cosas diferentes, pero desde luego, ¿no? O sí que también a lo largo de mi carrera vital, bueno, sí que he notado, por ejemplo, en el mundo del arte que cuanto más se trabajan temas de clase trabajadora, de menos clase trabajadora son los artistas y las artistas, porque tú ya lo vives todo el día, no te apetece que sea tu tema. Igual hay gente como con referentes muy elaborados y de gran filosofía son de clase muy trabajadora porque es una manera de... Yo también quiero el derecho a leer esto, ¿no? No, como que también pasa esto. Entonces, sí, lo del feminismo como eso, y se van haciendo lecturas feministas, ¿no? De Japón, pues en Japón son súper machistas. Y cierto es que el Estado legalmente dice que las mujeres cobren menos y yo he estado en Japón un mes porque gané una residencia
pero se me hacía muy difícil también ir con esta cosa de, venga, voy a decirles yo cómo tienen que ser feministas aquí, ¿no? O sea, si ni siquiera entiendo el idioma. ¿No? O de dónde viene esta dinámica de poder, porque igual viene de confucianismo, que me explicaba Ran. Ella dice que en China, ya termino, que en China también está la cosa del confucianismo, de que tu bienestar siempre es menos importante que el de la persona que tienes al lado, ¿no? Y claro, que se mezcla todo un poco y que igual esta cosa más sumisa hacia los mayores no viene tanto del patriarcado como de un confucianismo mezclado con no sé qué, ¿no? Que no, la lectura no es tan fácil. Pero sí que hay un punto de policía feminista, pero creo que es más el feminismo de derechas que hace estos análisis que no es feminismo, lo digo así como que son los que hablan la superioridad de tu cultura con respecto a las demás, ¿no? Como que tu cultura es más feminista. Y de hecho Brigitte Vasallo comentaba cómo muchos gays votaron a Le Pen en Francia, porque la cultura musulmana es la que ataca tu derecho a ser gay, ¿no? Y que curiosamente ella habla del homo-islamofobia o algo así, ¿no? Como tu carácter queer te hace ¿no? Como tú perteneces a una burbuja queer y vas a un país en la que no ves esta burbuja queer, no significa que no exista, pues ya te sientes que vienes, no sé, como que pasan estas dinámicas muy perversas de el feminismo también se está usando como bastión de civilizatorio, ¿no? Algo así. Totalmente, y desafortunadamente es algo que yo veo, otra vez hablar de izquierda, de derechos, por supuesto que no, pero a veces el feminismo en los sectores de izquierda quiere como eso, como enseñarnos a las feministas migrantes cómo debe ser nuestro feminismo y cómo se debería militar cuando nosotras mismas tenemos voz, ¿no? Como que no necesitamos. Pero bueno, eso ya es como va para otro debate súper más largo y no quiero como robar más tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotras. También un artículo que leía, creo que era una entrevista justamente a Brigitte Vasallo, donde decía que, por ejemplo, el feminismo trans excluyente lo único que está haciendo es reproducir como dinámicas patriarcales dentro del feminismo, como poblaciones históricamente marginadas, excluidas, como hay un feminismo que sigue reproduciendo esas mismas lógicas y es hiper problemático, como más allá de preguntarse cuál es el cuerpo del feminismo, es como que en la práctica están haciendo lo mismo que ha hecho el patriarcado siempre. Sí, porque hay como esta cuestión de liderar, ¿no? Sí, toda la cuestión de la transfobia, ¿no? Que había, bueno, también lo de mujer trans, ¿no? Poner categoría trans todo el rato, hombre trans todo. Hay gente que lo quiere, porque luego también tú no la pones y tienes un amigo trans que dice, no, yo no quiero ser hombre, yo quiero ser hombre trans, porque eso me desmarca de lo que se entiende por hombre y me interesa, ¿no? Que nunca se te desmontan como tantas cosas, pero que en el feminismo se reproducen, pero y fuera de lo trans también, o sea, como estas dinámicas de liderazgo. Por ejemplo, ahora con la pandemia esta, pues a mí me encanta Haraway, ¿eh? Le tengo como mucho cariño y me pone de buen humor, que no lo consigue mucha gente hablando de temas tan de desastres naturales, y ella siempre admite que es una persona blanca en Estados Unidos y, bueno, es como muy friendly y muy, iba a decir humana, pero esto no me gusta. Pero claro, están hablando siempre las mismas voces, o sea, llega una pandemia que es como tan bestia, según Occidente, me refiero que anda que no ha habido pandemias y los colonizadores no han llevado enfermedades, ¿no? Ahora con estos podcasts del Pacífico, las islas del Pacífico han vivido los colonialismos asiáticos, europeos, todos los que han podido vivir. Y hablan Zizek y Judith Butler y siento que todos ellos están usando esta pandemia para corroborar sus teorías y reafirmarlas. Es como que esta pandemia es la prueba práctica y concreta de lo que yo venía diciendo durante años, que también ha habido un montón de artistas hablando de proyectos suyos del pasado, que ya se venía a ver el coronavirus, bueno, en fin, ¿no? Pasa esto.
Y no sé, es como, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando, no? Entonces, bueno, sí que se dan egos y se dan dinámicas, no sé, decirle a otras personas lo que tienen que hacer todo el rato, que creo que pues es un horror, es un error y es un horror, ¿no? Que yo también, antes cuando era más joven era mucho más arrogante, creo, ¿no? Y también sentía, ¿no? Que vas como juzgando mucho, mucho más.